Capítulo 241, adiviné correctamente. Parece que tu cuerpo se está adaptando cada vez mejor a las nuevas células. Ayaka Iga sostuvo en la mano el último informe de prueba de Uchiha Kei, comparándolo mentalmente con los datos de sus ensayos anteriores. Como siempre, el informe se destruiría una vez leído. Estos registros existían solo para que Kei los revisara y para que Ayaka los usara como referencia. Y los resultados fueron prometedores. Esta vez, la respuesta de rechazo había durado menos de 3 días. En comparación con la reacción de una semana durante los intentos anteriores, fue una mejora dramática. Si no fuera por la regeneración sanguínea limitada de Kei y la compatibilidad inestable de las células de Setsu Blanco, Ayaka podría haber considerado llevar los experimentos más lejos. Pero sus condiciones imponían límites estrictos, y llegar incluso a esta etapa ya era una suerte. Por ahora, el progreso, constante aunque lento, era suficiente. Después de solo 3 ensayos, las ganancias acumuladas ya eran significativas. Especialmente en este tercer experimento. La producción de chakra de Kei había aumentado más que nunca. Según su propia estimación, sus reservas de chakra eran casi el doble de lo que habían sido durante la guerra hace solo un año. Por supuesto, algo de eso era simplemente crecimiento natural por la edad y el desarrollo físico, pero aún así, no era un salto pequeño. Nada mal, dijo Kei a la ligera, quemando el informe con un destello de llama. La producción de chakra está creciendo, los períodos de rechazo se están acortando. Nos estamos moviendo en la dirección correcta. Por cierto, preguntó Ayaka mientras ordenaba el escritorio, con tono casual pero curioso, la última vez dijiste que querías visitar a alguien. ¿Quién era? ¿Alguien relacionado con nuestra investigación? Orochimaru, respondió Kei sin dudarlo. Ya he ido a visitarlo una vez con Ima y Kenta. Digamos que esa reunión no fue exactamente amistosa. Ayaka arqueó una ceja. ¿Orochimaru? Entonces esta vez probablemente tampoco será amistosa. Aún así, impresionante que ustedes dos salieran con vida. No todos pueden decir eso después de enfrentarse a uno de los Sannin. Sus palabras no llevaban sarcasmo. Orochimaru era prácticamente una leyenda viviente, y sobrevivir a un encuentro con él no era poca cosa. Pero Kei solo sonrió levemente. Orochimaru era poderoso, sí. Peligroso, sin duda. Pero aterrador. No a los ojos de Kei. Ya no. Nunca sobreestimes al enemigo ni te subestimes a ti mismo, dijo Kei con calma. Esa es la forma más rápida de perder antes de que comience la batalla. Tal vez tengas razón, admitió Ayaka después de una pausa. Quizás ha sido demasiado mitificado. Cambió el tema suavemente. Entonces, ¿qué encontraste exactamente en esa pequeña visita con Kenta que todavía no has soltado? Experimentación humana. La sonrisa de Kei se volvió delgada, su mirada aguda. Le entregué a Kenta una lista, una auténtica. Uno de los experimentos tenía vínculos directos con los antepasados de su clan. Kenta. Ayaka frunció el ceño ligeramente. Ese siempre ha sido un poco extraño. Pero lo reclutaste solo por su identidad de shinobi plebeyo, ¿verdad? Le lanzó a Kei una mirada intencionada. No había olvidado la forma en que había cortejado a Kenta justo frente a ella. El movimiento había apestado a motivos ocultos. Aún así, ya había pasado mucho tiempo y no era del tipo que se aferraba a viejos agravios. Ayaka había aprendido hacía mucho tiempo a mirar hacia adelante, no hacia atrás. Su asociación con Kei había comenzado por la desconfianza mutua y la necesidad. Una vez, Kei incluso había considerado matarla directamente para mantener sus secretos enterrados. Si no fuera por la intervención de Aoba esa noche, probablemente no estaría parada aquí. Sin embargo, cuando más tarde se le acercó con su propuesta de cooperación, la respaldó con una apuesta de inmenso valor, tanto que Kei no pudo negarse. Ahora, las cosas habían cambiado. Ella había demostrado su valía, demostrado que no era solo una carga, sino una socia indispensable. Tanto es así que Kei se vio obligado a protegerla, ya que su muerte también paralizaría sus planes. Afortunadamente, ahora era lo suficientemente fuerte para hacer exactamente eso. Entre su autoridad formal como jefe de la fuerza policial y sus lazos ocultos con el cuarto Hokage, Ayaka tenía quizás la protección más fuerte que cualquiera pudiera pedir. Era lo suficientemente inteligente como para reconocer esto. Y se comportó en consecuencia. Confiable, pragmática, nunca arrogante a pesar de tener influencia sobre Kei. Su enemistad pasada estaba enterrada bajo una tregua de trabajo, tácita pero firme. Ambos sabían que era mejor no volver a sacarla a relucir. No es un mero plebeyo, dijo Kei con desdén. Los antecedentes de su familia son más complicados que eso.
Aún así, su identidad pública funciona a nuestro favor. Interpreta el papel lo suficientemente bien. Hablando de eso, ¿cómo le va a Iori? Ayaka asintió. Está progresando constantemente. Estoy pensando en dejarla manejar alguna extracción celular básica pronto. Enséñale correctamente. Lo que se debe decir, dilo. Lo que no se debe decir, no lo digas, respondió Kei, con voz uniforme pero con peso. Además, algo divertido. Resulta que el verdadero apellido de Kenta podría ser Senju. Y ha pedido reunirse conmigo. Senju. Los ojos de Ayaka se abrieron por un momento antes de entrecerrarse nuevamente en compostura. Su mente corría a toda velocidad. El linaje Senju, las células de Setsu Blanco, el interés de Kei en Orochimaru y el comportamiento peculiar de Kenta. Todo comenzaba a encajar. La idea de que Kenta pudiera estar vinculado al otrora poderoso clan Senju la sorprendió. Pero su desaparición de los registros públicos, tal vez eso tampoco había sido un accidente. Ayaka no sabía exactamente cuán poderoso era realmente el primer Hokage, ni le importaba especular sobre la grandeza del clan Senju. Lo que le importaba era la investigación. Los experimentos de Orochimaru, el antepasado Senju que Uchiha Kei había mencionado. Quienquiera que fuera, su estatus claramente no era bajo. Cuanto más pensaba en ello, más le venía a la mente una posibilidad. El mismísimo primer Hokage. Después de todo, el hombre era famoso por su elemento madera, una técnica que Ayaka nunca había visto, una que se decía que se había perdido hacía mucho tiempo. No era difícil entender por qué el tercero y su consejo querrían revivir tal técnica de línea de sangre. Pero para ese tipo de investigación, los materiales serían esenciales. ¿Y qué mejor material que los restos del propio primer Hokage? Así que Kenta-kun se te acercó porque quiere una cooperación más profunda, ¿no es así? Preguntó Ayaka con una leve sonrisa. Lo más probable. Kei se puso de pie, con tono tranquilo. Es inteligente. Pero depende. Si me trae algo que realmente quiero, entonces tal vez. De lo contrario, no pierdo el tiempo con lo inútil. La miró. ¿Quieres venir? Lo trataremos como una pequeña reunión de equipo. Con gusto. Los labios de Ayaka se curvaron ligeramente, pero sus ojos se entrecerraron. Por cierto, sobre Orochimaru. ¿Esos materiales tuyos, vinieron de él también? Sí. Kei vaciló, luego decidió admitirlo. Pero no directamente. Los encontré en el país de la hierba. No sé cómo ese bastardo consiguió tales cosas, pero lo vi. La mitad de su cuerpo estaba hecha de eso. Y. Los ojos de Kei se oscurecieron. Tenía ojos como los míos. No había planeado compartir tanto. Pero una vez que se le preguntó, ofreció un vistazo debajo del velo. Ayaka lo reconstruyó rápidamente. El verdadero socio de Kei en estos experimentos no era Fugaku. Kei nunca había compartido informes con el líder de su clan. Las células blancas en particular estaban encerradas tan herméticamente que nunca salieron de su posesión excepto para las pruebas. Esta no era la investigación del clan. Esta era de Kei. Solo suya. Era obvio que no confiaba en Fugaku. Pero esa no era la preocupación de Ayaka. Ella era su colaboradora, no su rival. Aún así, no pudo evitar preguntarse. Si Kei no estaba siguiendo el liderazgo de Fugaku, ¿dónde había comenzado esta obsesión? Dejó pasar el pensamiento. Pero Kei, tal vez deliberadamente, tejió una historia simple. Un boceto aproximado mezclado con verdad e invención, suficiente para plantar una nueva versión de los eventos. ¿Ojos como los tuyos? ¿Y células blancas? Ayaka frunció el ceño. La batalla de Kirigakure, ¿no fue así? ¿Obtuviste tu inspiración allí? ¿Esas células, las tomaste después de derrotarlo? Sí, respondió Kei con un encogimiento de hombros fácil. Tipo extraño, pero gané. Ganó, sí, pero las células no habían sido verdaderamente su botín. Kei decidió no aclarar. Me seguía preguntando por qué era así. Así que comencé a experimentar. Primero con los ojos de Uchiha Shu y Uchiha Yu, y luego agregué más. Hizo una pausa, una leve sonrisa tirando de sus labios. Y resulta que. Adiviné correctamente. Capítulo 242, Condiciones. Después de enviar a Yori a casa, Uchiha Kei y Ayaka Iga se dirigieron a uno de los restaurantes de barbacoa de Konoha. No era la primera vez que Kei estaba aquí. La última vez que había venido fue para una reunión con sus compañeros, una reunión que convenientemente había aprovechado para su propio beneficio. Al entrar, Kei vio de inmediato algunas caras conocidas. Kurenai, Anko y Asuma. Los tres estaban charlando durante la comida, pero cuando notaron a Kei y Ayaka, rápidamente saludaron con la mano. Kei, Ayaka-senpai. Llamó Kurenai alegremente.
Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que los vimos. El trabajo me ha mantenido ocupado, respondió Kei con una leve sonrisa. No hay mucho tiempo para salir. No esperaba encontrarse con viejos conocidos aquí, dos de ellos sus pares exactos. Kurenai, como siempre, era cálida y animada. Anko, por otro lado, parecía más tranquila, observando a Kei con curiosidad no disimulada. La actitud de Asuma era más neutral, educada pero no demasiado familiar, tal vez moldeada por la sombra de su clan. A Kei no le importaba particularmente de ninguna manera. Asuma nunca le había parecido alguien con una profunda previsión. Después de todo, este era el mismo hombre que, al final de su adolescencia, dejó Konoha en su momento más crítico para servir como uno de los shinobi guardianes del Daimi del Fuego. Algunos argumentarían que todo era parte del diseño del tercer Hokage, una excusa para vigilar a la facción del Daimi. Pero Kei recordaba cómo la impulsividad de Asuma finalmente lo llevó a tirar su vida por la borda en venganza por un camarada. Noble, tal vez, pero difícilmente astuto. Aparte de su linaje y el prestigio de liderar el trío Inoshika CH, no había mucho notable en él. La conexión de Kei con Asuma nunca había sido más que la de compañeros de clase. Kei, realmente has transformado la división de policía, dijo Kurenai, con admiración en su voz. Debe haber sido agotador. ¿Quieres unirte a nosotros? Acabamos de empezar. Kei negó con la cabeza con una sonrisa fácil. Esta noche no. Esta es más una cena de equipo. Kenta ya nos está esperando, así que no me entrometeré. Ah, ya veo. Kurenai sonó un poco decepcionada pero no insistió. Entonces la próxima vez, avísanos con anticipación. Ha pasado demasiado tiempo desde que nuestra clase tuvo una reunión adecuada. Que ella sintió antes de darse la vuelta con Ayaka. Durante todo el intercambio, ella había permanecido en silencio, sonriendo levemente. Había visto la cálida sonrisa de Kei antes, pero cada vez que lo hacía, le resultaba divertido. Alguien tan despiadado, con una expresión tan desarmante, funcionaba solo porque los Uchiha habían sido bendecidos con buena apariencia. ¿Qué tipo de mirada es esa? Preguntó finalmente Kei, notando su mirada. Nada. Ayaka negó con la cabeza ligeramente. Solo pensaba que tu sonrisa no es tan convincente. Es así. Kei le lanzó una mirada de reojo, luego se rió entre dientes. Parece que ambos deberíamos tomar lecciones de Kenta. Su sonrisa casi hace que la gente olvide lo que hay detrás. Y, sin embargo, cuanto más observaba a Kei, más sentía la podredumbre debajo del comportamiento cuidadosamente pulido de Kenta. Durante un tiempo, incluso se había preguntado si Kenta tenía vínculos con Sai, o si Raiz lo había entrenado. Pero esa teoría nunca se sostuvo. Raiz no desperdiciaría activos como ese en un escuadrón de prescindibles. No, Kenta era algo más. Y la sospecha de Kei había demostrado ser correcta. El hombre no era Raiz en absoluto, sino un remanente oculto de los Senju. Kei dejó que la sonrisa se desvaneciera mientras caminaban hacia su mesa reservada, donde Kenta ya estaba esperando. El joven había dispuesto todo cuidadosamente, como si anticipara su llegada. «Llegas temprano», comentó Kei, tomando asiento. «¿Trabajo terminado?» «Por supuesto. No me atrevería a romper las reglas establecidas por nuestro querido jefe», suspiró Kenta. «No soy como Ayaka aquí. Todavía tengo que registrarme en la división de la fuerza policial todos los días». El comentario llevaba un leve mordisco. Ayaka figuraba técnicamente como parte del tercer escuadrón, sin embargo, rara vez se la veía allí fuera de las noches que pasaba en la sede. Kenta sabía exactamente por qué, pero aún así lanzó la puñalada. «Ahórrate el sarcasmo». Kei lo descartó con un gesto. «No vinimos aquí solo para compartir una comida». Kenta no lo negó. Exhaló lentamente, luego asintió. Como se esperaba. «Pero antes que nada, te debo gracias. Si no fuera por esa misión, nunca habría sabido la verdad, o visto algo tan horrible». Sus ojos se dirigieron hacia Ayaka, cautelosos. No estaba seguro de cuánto había compartido Kei con ella. Si ella no estaba al tanto y él hablaba descuidadamente, podría complicar las cosas. «No es necesario agradecerme», dijo Kei casualmente. Después de todo, estábamos hablando del primer Hokage. Se volvió ligeramente hacia Ayaka, luego miró de nuevo a Kenta. «Entonces, ¿estás admitiendo tu identidad?» Kenta se frotó la frente con una sonrisa cansada. «¿Importa siquiera si lo niego? Ya lo descubriste hace mucho tiempo». Ayaka inclinó la cabeza, sorprendida. Kei había tenido razón todo el tiempo. La expresión de Kenta se endureció. Desapareció la sonrisa educada. Lo que quedó fue grave y serio. «Estrictamente hablando, sí.
Llevo sangre Senju. Mi familia todavía lleva el nombre, y mis mayores también. Kei asintió. Exteriormente tranquilo, interiormente satisfecho. Una suposición era una cosa, una confesión era otra. Escuchar a Kenta admitirlo él mismo era prueba suficiente. Ayaka, por su parte, estaba silenciosamente atónita. Su nuevo equipo estaba resultando mucho más complicado de lo que esperaba. La investigación de Orochimaru te perturbó. Te llenó de ira, ¿no? Kei se apoyó perezosamente en una mano. Ahórrame la gratitud. Si has venido a mí, significa que estás listo. Así que saltemos las cortesías. La mandíbula de Kenta se tensó. Tejió un rápido sello de manos, y símbolos tenues parpadearon alrededor de su mesa. Sellos de supresión de sonido. Solo silenciando, dijo. Luego, con determinación mesurada. Quiero una cooperación más profunda. Al principio, dudé de ti. No pensé que tendrías éxito. E incluso si lo hicieras, asumí que el cuarto Hokage sería simplemente el títere del tercero. Pero me demostraste que estaba equivocado en el primer punto. Y creo que me demostrarás que estoy equivocado en el segundo también. Kei sonrió con suficiencia. ¿Y? Así que quiero trabajar contigo, en serio. La voz de Kenta era firme ahora. Ayaka tiene su papel. Yo quiero el mío. Tal vez no pueda igualar su valor, pero tengo mis propias contribuciones que hacer. Solo que, antes de eso. ¿Quieres escuchar mi precio? Kei lo interrumpió suavemente, su sonrisa regresando. No era difícil adivinar lo que buscaba este tipo. Kei podía verlo claramente. Kenta Imai ya se había preparado para este paso. La mirada de Kei se detuvo en él, aguda pero tranquila, mientras sopesaba el límite del hombre, o tal vez, el verdadero límite del propio clan Senju. Si lo pensaba cuidadosamente, su odio hacia el tercer Hokage probablemente no era menor que el suyo. Y con la misma probabilidad, los Senju anhelaban reclamar el estatus y la autoridad que una vez tuvieron. El poder necesitaba equilibrio. Kei nunca había negado eso. Pero como se jugaba ese equilibrio, eso era algo que él muy bien podía dictar. Después de pensarlo un momento, Kei se reclinó y habló uniformemente. ¿Quieres reconstruir el nombre Senju y reclamar la parte de poder que debería ser tuya, no? Imai Kenta exhaló profundamente, con expresión irónica. Honestamente, me gustaría decir que no me importa, pero a mi familia sí. Sí. Ese es nuestro objetivo. Los labios de Kei se curvaron levemente. Supongamos que establezco una cuarta división bajo la fuerza policial. Imai se enderezó de inmediato, listo para responder, pero Kei lo interrumpió con una mano levantada. No te apresures. Escúchame. Junto con esta cuarta división, quiero otras dos cosas. Primero, el conocimiento de tu clan sobre contramedidas contra el Sharingan. Segundo, necesito saber cuánta influencia real tienen todavía los Senju. Imai se calmó, su tono deliberado. Si se crea la cuarta división, puedo asegurarme de proporcionar candidatos para ella. En cuanto a las contramedidas, esas son notas dejadas por el propio segundo Hokage. Puedo copiarlas para ti. Y con respecto a la influencia, muchos de los clanes más pequeños todavía mantienen lazos con nosotros. Algunos de ellos, son los mismos que los Uchiha ya han intentado reclutar. Kei arqueó una ceja ante eso. Así que los Uchiha habían estado cortejando a familias todavía leales a los Senju. Una red enredada de hecho. Pero ¿quién sabía realmente en qué forma se habían dejado los Senju en estos días? Sacudiendo el pensamiento a un lado, Kei continuó, con voz firme. Bien. Suficiente influencia significa suficiente valor. Ahora, la última condición. Orochimaru. Necesito que lo expulsen de Konoha, porque requiero sus notas de investigación. No me malinterpretes. El material que he adquirido, similar a las células del primer Hokage, no provino de él. Incluso puedo mostrarte algo de mi botín para probarlo. Pero dime esto. Cuando se trata de eliminar a Orochimaru, ¿qué pueden hacer realmente tú o tu clan? Capítulo 243, no olvides tu nombre. ¿Crees que Kenta tendrá éxito? En el camino de regreso a la sede de la fuerza policial, Iga Ayaka miró con curiosidad a Uchiha Kei. Durante la conversación anterior de Kei con Imai Kenta, ella se había mantenido en silencio todo el tiempo. Pero incluso en silencio, había captado detalles a los que no había prestado atención antes. Expulsar a Orochimaru de Konoha no fue exactamente impactante. Después de todo, era la oportunidad perfecta para golpear duro a la facción de Hiruzen Sarutobi. Antes de que el cuarto Hokage asumiera el cargo, Kei ya había utilizado la caída de Orochimaru como palanca.
Aunque los resultados no habían sido concluyentes, y luego enterrados una vez que se inauguró el cuarto, la atención de todos se desplazó convenientemente hacia el nuevo Hokage. Ayaka nunca creyó que tal giro de los acontecimientos sucediera sin que alguien moviera los hilos desde las sombras. Sí, el cuarto Hokage era una estrella brillante, un tema popular para que la aldea se uniera. Pero que el caso de Orochimaru se desvaneciera tan silenciosamente. Imposible sin una supresión deliberada. Lo que realmente se preguntaba ahora era cómo planeaba avanzar Ima y Kenta. ¿Realmente podría convencer a los ancianos de su clan? No lo sé. Honestamente, sea cual sea el resultado, no me importa mucho. La voz de Kei era tranquila, indiferente. Él era el que buscaba una cooperación más profunda, no yo. Lo sabremos mañana, no hay necesidad de apresurarse. Tienes razón. Tendremos nuestra respuesta mañana. Ayaka sonrió levemente. Es extraño, ¿no? Nuestro equipo, el que prácticamente fue abandonado desde el principio, no solo sobrevivió sino que terminó junto de nuevo. Kei inclinó la cabeza ligeramente, sin decir nada. El destino era extraño, de hecho. En aquel entonces, los tres habían estado divididos, desconfiados y lanzados a una misión con casi ninguna posibilidad de supervivencia. Se habían protegido unos de otros, esperando en secreto que los demás pudieran morir y simplificar las cosas. Sin embargo, esa misión maldita los había unido como saltamontes en la misma cuerda. La completaron, sí, pero sus relaciones apenas mejoraron. Especialmente durante la segunda misión en el país de la hierba. Eso casi los había separado por completo. Kei incluso había llegado a planear el reclutamiento de Kenta, fracturando al equipo para que fuera más fácil moverse contra ellos. Pero ¿quién podría haberlo predicho? Ese mismo evento provocó una idea para Ayaka. Ella descubrió algunos de los secretos de Kei, combinada con su propio resentimiento hacia las tradiciones sofocantes del clan Iga y su anhelo de libertad, su vínculo casi roto había comenzado inesperadamente a sanar. No era la calidez lo que los unía ahora, era la cooperación. Pero a veces, la cooperación bajo un objetivo compartido era mejor que una camaradería frágil. Y ahora, Ima y Kenta, la primera persona que Kei había atraído, aunque había estado mucho tiempo en los márgenes, fingiendo tontería y escondiéndose detrás de su identidad de nacido civil, finalmente también estaba considerando una cooperación más profunda. Pero Kei le había dado una prueba casi imposible. Las demandas que planteó no eran cosas que se acordaran fácilmente. Kenta había aceptado, pero tanto él como Ayaka sabían que sería difícil impulsarlo sin convencer a la vieja guardia de su clan. Algunas de las condiciones de Kei incluso Ayaka las consideraba excesivas, como exigir la investigación del clan Senju sobre el Sharingan. Y Kei no se había detenido ahí. Incluso le había revelado parte de su propia investigación a Kenta, aclarando que no tenía nada que ver con Orochimaru y ofreciendo algunas muestras como prueba. ¿Pero quién estaría complacido con tal experimento? Ayaka todavía recordaba la forma en que el rostro de Kenta se había oscurecido cuando se fue, luciendo como si estuviera a punto de ahogarse con su propia furia. Si nos mantenemos unidos depende de mañana. ¿Estás pensando que no debería haberle contado sobre nuestra investigación? No es así. Kei, sintiendo sus pensamientos, preguntó sin rodeos. ¿Esa es tu decisión? Ayaka se encogió de hombros, despreocupada. Pero realmente, Kei-kun, ¿no le estabas dando simplemente una razón para esforzarse más? Después de todo, estamos hablando de las células del primer Hokage. Ella lo vio de inmediato. Kei no estaba simplemente poniendo sus cartas sobre la mesa. Le estaba dando a Kenta un objetivo a largo plazo. Haciéndole saber que otros también estaban en el juego. Era, a su manera, un gesto de honestidad. Alguien como Kenta inevitablemente sopesaría en quién confiar, contra quién luchar y qué medios usar. Para cuando llegara a sus conclusiones, el trabajo de Kei y Ayaka probablemente ya estaría completo. No había necesidad de temer que se entrometiera. Aún así, preguntó Ayaka a la ligera, con un tono burlón en su voz, ¿cómo puedes estar seguro de que este portador de células tuyo es alguien a quien Kenta siquiera tendrá la oportunidad de conocer? Kei escuchó la burla en su tono, como si estuviera esperando un buen espectáculo. ¿Quién puede decirlo? Kei se rió entre dientes. Tal vez se crucen esta noche. O tal vez no hasta dentro de varios meses. Sí, varios meses. Uchiha Obito. He mantenido todo sin cambios solo para esperarte. No me decepciones. ¿Te atreves? ¿Cómo te atreves? En una habitación modesta y anticuada dentro del distrito civil de Konoha, Senju-shima miró a Ima y Kenta con furia ardiente. Kenta estaba de pie con la cabeza gacha.
Parecía que se estaba arrepintiendo, pero su rostro no mostraba ni un destello de remordimiento. Casi como si hubiera esperado esta confrontación todo el tiempo. Después de dejar la llamada cena amistosa con Kei y Ayaka, Kenta había venido directamente aquí, buscando a Shima. Las condiciones que planteó Kei eran escandalosas. La primera demanda, expandir la fuerza policial y proporcionar mano de obra, que Kenta podía manejar. La segunda, demostrar la influencia de su clan, que también planteaba poca preocupación. Pero la tercera, ahí fue donde Kei mostró sus colmillos. Quería la investigación del clan Senju sobre el Sharingan. Nadie te conoce mejor que tus enemigos. Kei claramente vivía según ese credo, y lo empujó al extremo. Senju Tobirama, el segundo Hokage, había realizado más investigaciones de las que nadie podía contar, muchas de ellas rayando en lo prohibido. A estas alturas, casi el 80% de las técnicas prohibidas de Konoha podían rastrearse hasta sus experimentos o propuestas. Y cuando se trataba del clan Uchiha, Tobirama había sido su oponente más implacable. El tercer Hokage y su facción simplemente habían heredado esa postura. Por supuesto, Tobirama había estudiado el Sharingan extensamente. El propio Kenta había leído muchos de esos archivos, especialmente una vez que Uchiha Kei se convirtió en su compañero de equipo. Y ahora Kei se atrevía a exigirlos. A decir verdad, Kenta no tenía ningún deseo de entregarlos. Aún así, por el bien de la cooperación futura, y la inminente confrontación con la facción del tercer Hokage, Kenta apretó los dientes. Compartir lo que sabía con Kei no era imposible. Pero la última condición, eso era demasiado. Kei había revelado sin rodeos que él y Ayaka estaban realizando una investigación propia, una investigación que podría involucrar nada menos que las células de Hashirama Senju. Incluso le entregó a Kenta una muestra, rebosante de vitalidad. Era solo una pizca, casi nada en absoluto, sin embargo, Kenta podía sentir la energía aterradora dentro de ella. Kei afirmó que había sido tomada de un extraño shinobi que encontraron en el país de la hierba, un Uchiha, o eso parecía. Kenta no le creyó. No del todo. Pero también sabía que no tenía mejor opción. Por ahora, dejó de lado sus dudas y se volvió hacia el asunto más urgente. Orochimaru. Aunque no había puesto un pie en el laboratorio subterráneo del hombre, la lista que Kei le había mostrado decía suficiente. La lista no contenía nombres, por lo que no era una prueba irrefutable. El laboratorio de Orochimaru ya había sido destruido. Pero este no era el tipo de cosas que uno podía simplemente fabricar. Como esperaba Kenta, cuando le entregó la lista a Senju Shima, el anciano entendió de inmediato lo que implicaba. Y cuando se enteró de que Kenta había ocultado este asunto durante tanto tiempo, su furia fue instantánea. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tronó Shima, con el rostro oscuro de rabia. Perdóneme, abuelo Shima, dijo Kenta, con la cabeza agacha. No estaba completamente seguro. También tenía que considerar si Uchiha Kei me estaba engañando. Pero no creo que haya falsificado esto. Algunos de los niños enumerados desaparecieron sin que se presentara ningún informe. Kei no tiene forma de saberlo, a menos que el cuarto se lo haya dicho. De cualquier manera, esta es una oportunidad. Sé todo eso. Espetó Shima. Lo que quiero saber es por qué solo me lo dices ahora. Su ira casi nublaba su juicio. Porque Kei usará esto como palanca. Ya lo ha hecho. Kenta levantó la cabeza por fin, con un tono inquietantemente tranquilo. Me he reunido con él. Sabe quiénes somos. Y ya ha puesto su precio. Por supuesto, la furia de Shima no fue una sorpresa. Esto involucraba a Hashirama Senju. La profanación de los restos del primer Hokage, la violación de los muertos. Kenta, embargo, relató su reunión con Kei con una voz firme, casi distante. Dejó fuera mucho, por supuesto. No era un tonto. Sabía lo que se podía decir y lo que debía permanecer sin decir. Entonces, lo que estás diciendo es, gruñó Shima, con los puños apretados, si queremos seguir adelante, tendremos que jugar con sus reglas. Ese maldito mocoso, ¿cómo se atreve? Se atreve porque puede, respondió Kenta suavemente, bajando la cabeza nuevamente. Es el jefe de la fuerza policial de Konoha. Y nosotros, somos solo civiles con cintas de shinobi. Senju ya no es el Senju del pasado, abuelo. Shima guardó silencio. Estudió al chico ante él, en el que había puesto todas sus esperanzas. Y aunque lo despreciaba, no podía negar las palabras de Kenta. Los Senju no eran lo que alguna vez fueron. Los Uchiha no eran lo que alguna vez fueron. Ambos clanes habían perdido su antigua gloria. Uno había desaparecido de nombre. El otro había sido empujado a los márgenes. Finalmente, después de un largo silencio, Shima habló.
En aquellos días, los Senju cooperaron con los Uchiha por el bien de Konoha. Hoy, los Senju pueden hacerlo de nuevo. Pero recuerda esto. Los Uchiha son para siempre nuestros rivales. No olvides tu sangre. No olvides tu nombre. Eres Senju Kenta. Sí. Entiendo. Kenta inclinó la cabeza respetuosamente. Su expresión era diferente, pero por dentro, su corazón se volvió más pesado, más oscuro. Siempre se había sentido confinado en una jaula pequeña y estrecha. Y ahora, ese peso sofocante lo presionaba más que nunca. Capítulo 244, profundizando la cooperación. La lealtad de Ima y Kenta hacia los Senju era profunda. Criado dentro de sus enseñanzas desde la infancia, estaba dispuesto a trabajar, y sacrificarse, por el clan. No llevaba el apellido Senju, probablemente para evitar problemas. Tomó el nombre de su padre en su lugar y se le prohibió revelar demasiado sobre sí mismo. El resultado. 8 años arrojados a los campos de batalla. Aprendió mucho allí, pero la experiencia lo retorció. Se volvió menos obediente a la tradición, más dispuesto a usar cualquier medio necesario para alcanzar un fin. No había notado el cambio al principio, hasta que se asoció con Uchiha Kei y Iga Ayaka y vio la misma sombra en ellos. Verse reflejado en los demás lo obligó a enfrentarlo de frente. No era del todo bueno ni malo. Los entornos cambian a las personas. Se adaptan o se rompen. Kenta reconoció a los Senju y daría por ellos, pero nunca había querido cargar con un peso tan pesado. Como ya estaba sobre su espalda, terminaría el trabajo de la manera en que la guerra le había enseñado. A fondo y también como fuera humanamente posible. Al igual que se había visto obligado a cooperar con Uchiha Kei. Sabía que no podía exponer su identidad y no podía esperar mucha protección. Así que, incluso mientras se hacía el tonto con Kei, ejecutaba cada misión de forma limpia y seria. Últimamente, sin embargo, las tradiciones en casa se sentían como grilletes. Entendió por qué Senju Shima aceptó esta empresa. Primero, porque él y Kei la descubrieron juntos. Segundo, porque las implicaciones eran vastas y de gran alcance. Si funcionaba, sería el golpe perfecto contra la facción del tercero. Lo más importante es que Kenta sabía que si no cooperaba con Kei, esta tarea podría ser asignada a él, solo, o a él con un puñado de miembros del clan ocultos. Los Senju ya no eran los Senju de antaño. Hoy eran personas comunes con nombres cambiados, borrados de la vista. Actuar solo por el bien de la tradición o el honor sería cortejar el desastre. Así que Kenta puso sus cartas sobre la mesa con Kei primero, luego informó a Shima, forzando la mano del anciano. Quizás debido a su educación, Kenta sentía poca malicia hacia los Uchiha. Para él, el clan atacado por el segundo Hokage era lamentable a su manera. Las cosas se desarrollaron como esperaba. Shima aceptó los términos de Kei. Sin embargo, esas últimas palabras, recuerda tu apellido, no abandonaban la mente de Kenta. No había elegido esta carga. Usó los métodos más efectivos que conocía, solo para ser dudado y descartado. Eso, no podía aceptarlo. Pero también sabía que era mejor no discutir. No era lo suficientemente fuerte para cambiar nada, todavía. En ese momento, incluso sintió una punzada de envidia hacia Uchiha Kei. Parece que has llegado a un acuerdo con tu familia. Cerca de la noche, justo antes del cambio de turno, Kei llegó a la fuerza policial con Ayaka y encontró a Kenta todavía esperando allí. Kei no pudo evitar sonreír. Realmente no necesitaba que Kenta se uniera, pero otro aliado nunca estaba de más. Los Senju podrían estar desvanecidos, su apellido casi desaparecido, pero aún tenían cierta influencia. Cuantos más grupos de interés aliados atrajera, mejor sería su posición actual. El consejo de la aldea aún podría hacerse eco de la voz del tercero, pero el Hokage ahora era el cuarto, no el tercero. Kei sospechaba que eso solo había ayudado a la familia de Kenta a estar de acuerdo, junto con el hecho de que el propio Kei estaba impulsando esto, y Kenta ya se había reunido con él. Lo que no sabía era cómo estaban las cosas ahora entre Kenta y los suyos. Sí. Está resuelto, dijo Kenta con una sonrisa delgada. De lo contrario, la próxima vez que me vieras sería cuando entregara mi renuncia. Esa sonrisa es bastante rígida, Kenta, se rió Kei, negando con la cabeza. Aunque admitiré que tu sonrisa falsa avergüenza a la mía y a la de Ayaka. Tal vez puedas darnos lecciones. No bromees. Kenta suspiró. Hablemos de planes. Si vas tras Orochimaru, me niego a creer que no estés preparado. No preguntó sobre los experimentos de Kei, por tentador que fuera, especialmente después de sentir un aura en Kei que se sentía inquietantemente similar a la muestra. No tenía sentido. No a menos que demostrara suficiente sinceridad primero.
cumplir con su acuerdo, la mitad, incluso, y tal vez Kei comenzaría a hablar. Bien. Estoy preparado, dijo Kei, asintiendo. Durante su tercera fusión, incluso debilitado, había sentado las bases. Los escondites de Orochimaru no eran imposibles de encontrar. Sí, para contrarrestar las técnicas de rastreo y sensoriales de los Iga, Inuzuka y Aburame, Orochimaru seguramente habría cubierto sus laboratorios con barreras y salvaguardas. Pero había una filtración. Los mapas de patrulla del departamento de policía. Esos mapas habían sido revisados innumerables veces. Ciertas áreas estaban marcadas como fuera de los límites de la investigación, con el respaldo del tercero, y la obra silenciosa de Dance, obligando a las rutas de patrulla a evitarlas. Lo que solo hacía que esas zonas fueran más sospechosas. Kei se centró en esas áreas, enviando a Uchiha Kawa y Uchiha Ryu a barrer los alrededores en busca de rastros de serpientes. Si encontraban algo, genial. Si no, no había pérdida. Para su seguridad, y para atravesar obstáculos, envió a Iga a Ayaka con ellos. Su Byakugan solucionaría rápidamente muchos problemas. No encontraron rastros de serpientes. En cambio, se tropezaron con alguien más buscando de la misma manera. Jiraiya. El informe sorprendió a Kei. No esperaba que Jiraiya regresara a Konoha, y mucho menos que comenzara a investigar a Orochimaru. Se calmó rápidamente. Pensándolo bien, decidió. Esto tenía que ser un arreglo de Namikaze Minato. Minato nunca pasaría por alto algo así. Incluso si no le gustaba usar tales asuntos como palanca, las circunstancias le dejaban pocas opciones. En la historia original, Jiraiya también había regresado a Konoha. Pero ahora, ¿quién sabía cómo se desarrollarían las cosas? Después de clasificar el desorden de posibilidades, Kei retiró a Uchiha Kawa y Uchiha Ryu. Desde aquí, el Byakugan de Ayaka era más que suficiente para continuar la vigilancia. Lo que le divertía era que Jiraiya, tal vez atado por lazos que nunca podría cortar, había descubierto rastros de Orochimaru. Aunque Jiraiya aún no había actuado, a Kei no le importaba. Esta noche, se movería. Y para asegurar que la acción tuviera éxito, y causara un alboroto adecuado, ya había enviado a Uchiha Kawa para notificar a Uchiha Fugaku, y a Uchiha Ryu para informar al propio cuarto Hokage. Kei explicó el esquema de su plan a Ima y Kenta, luego sonrió levemente. Si vamos a agitar las cosas, agitémoslas adecuadamente. Ahí es cuando se pone interesante, ¿no crees? Por supuesto, hay un límite. Empuja demasiado lejos y se nos irá de las manos. La sonrisa heló a Kenta. A pesar de toda la apariencia soleada de Kei, la oscuridad detrás de ella era inconfundible. El caos tenía que ser controlado. Pero obligar a la facción de Hiruzen a cortarse sus propios miembros. Eso era perfecto. El escándalo de Orochimaru tocaba demasiados hilos. Una vez expuesto, el campo del tercero recibiría un golpe brutal. Su mejor movimiento sería ofrecer un chivo expiatorio. Una figura lo suficientemente pesada como para satisfacer la indignación. Pensándolo bien, Kenta se dio cuenta. Los 4 gigantes de Konoha pronto se convertirían en 3. A cambio, el ruido se silenciaría, el asunto se suprimiría. Orochimaru tenía que morir. Incluso si sobrevivía, ya no podría permanecer en Konoha. Al mismo tiempo, la facción de Hiruzen se vería obligada a ceder autoridad y ceder parte de sus intereses. El objetivo, en esencia, se cumpliría. Por supuesto, eso dejaría a Minato con un dolor de cabeza. Los puestos vacíos necesitarían ser cubiertos, y carecía tanto del tiempo como de la mano de obra para preparar reemplazos. Pero ¿no era eso también una oportunidad? ¿Una oportunidad para que los clanes demostraran su lealtad? Capitán, preguntó Kenta de repente, con el rostro serio, ¿cuántos puestos ya ha reservado? Oh. No esperaba que estuvieras pensando tan adelante, Kei inclinó la cabeza. No puedo decírtelo todavía. Cuando hayas cumplido nuestro acuerdo, lo haré. O puedes esperar y ver. Sin decir una palabra, Kenta sacó un documento y lo puso ante él. Este es mi borrador. Contiene notas sobre tus ojos. Dudo que te sea de mucha utilidad, pero considéralo un pago inicial. Mi sinceridad. La sonrisa de Kei se profundizó mientras miraba el archivo. Sabía que el contenido no iría más allá del nivel del Sharingan de 3 Tomoe. Y la redacción de Kenta dejaba claro que había descubierto algunos de los secretos de Kei. ¿Y qué? Esta no fue una decisión tomada con la bendición de su clan. Este era Kenta actuando por su cuenta. Kenta, ¿estás seguro de esto? Entregar estos registros no se alinea exactamente con los intereses de tu clan. Por supuesto. Incluso mi voluntad me fue impuesta. Pero no me importa. La verdad es que envidio la influencia que ejerces dentro de tu clan, Kei-kun.
Sí, creo que realmente podemos trabajar juntos. Capítulo 245, la operación. Las palabras de Ima y Kenta tomaron por sorpresa a Uchiha Kei, aunque no comentó nada. Todos tenían sus propias cargas. Y a veces, la determinación forjada a partir de la impotencia se convertía en el tipo de impulso más aterrador. El propio Kei era el ejemplo perfecto. Todo lo que hacía, cada cálculo, cada elección despiadada, era para sí mismo. Para asegurarse de poder sobrevivir en un futuro previsible y totalmente impredecible. Para ese propósito, ya había descartado la moderación. Parecía frío, egoísta, incluso siniestro. Pero en este mundo desconocido, Kei no tenía el lujo de la generosidad. Especialmente en el campo de batalla, donde la sombra de la muerte nunca se disipaba. Ahí era donde realmente había comprendido la fragilidad de la vida. Su Mangekyou Sharingan había despertado no por ambición, sino por el terror aplastante de que le arrancaran la vida. Iga Ayaka era igual, aunque más pura a su manera. Su crueldad y métodos fríos apuntaban a un solo objetivo: la libertad. La libertad era vasta en definición, incalculable en valor. Kei recordó el viejo dicho: la vida es preciosa, el amor es más caro. Pero por la libertad, ambos pueden dejarse de lado. El camino de Ayaka parecía hacerse eco de ese sentimiento. Kenta, sin embargo, era diferente. Kei podía escucharlo en su tono. Resentía las cargas que se le imponían, tal vez la expectativa de revivir el clan. Pero su naturaleza era simple. Dale una misión, y a menos que amenazara su vida o fuera completamente imposible, la llevaría a cabo. Así era como había sobrevivido al campo de batalla. Así era como servía en la fuerza policial. Sin embargo, ahora parecía cansado. Sus elecciones chocaban con los líderes de su clan, y la disonancia lo carcomía. Su comentario sobre envidiar la influencia de Kei dentro del clan Uchiha era revelador. Kei sonrió levemente. No sabía qué enseñaban los Senju a sus jóvenes en estos días. Pero sentía que a Kenta le disgustaba la facción del tercer Hokage mucho más de lo que le disgustaba a él. De lo contrario, incluso cuando Kei lo había acorralado, Kenta habría tenido otras opciones. Su elección de cooperar hablaba mucho. Tal vez no era solo personal. Tal vez toda su generación se sentía así. La facción del tercero había enterrado a los Senju. El resentimiento se había desplazado de los Uchiha al campo de Hiruzen. Si ese es el caso, pensó Kei, con la diversión parpadeando en su rostro, entonces las cosas se pondrán interesantes. Ayaka y Kenta notaron la sonrisa. No preguntaron. La sonrisa soleada de Kei nunca coincidía con la oscuridad de sus métodos. Bajo la pálida luz de la luna, parecía casi inquietante. Tenían otras cosas de las que preocuparse de todos modos. Se estaban acercando a un bosque. Ayaka había rastreado a Jiraiya hasta aquí, notando las idas y venidas de otros y la presencia de una poderosa barrera. No había visto a Anbu, pero recordaba a Jiraiya parado en silencio fuera de este bosque durante medio día antes de irse. Había un secreto aquí. No podía estar segura de que este fuera el lugar correcto, pero Kei quería investigar. No tenía ninguna razón para detenerlo. Confiaba en que Kei no se movería sin preparación. Efectivamente, en el borde de la zona restringida, encontraron una reunión de miembros de la fuerza policial, algunos de ellos incluso subordinados de Kenta. Kenta escaneó al grupo, luego guardó silencio. No se le había informado del despliegue de su escuadrón esta noche. Claramente, Kei lo había pasado por alto por completo. Pero dado que Kenta no se había reportado oficialmente hoy, no era sorprendente. Kei simplemente se estaba preparando para lo peor. En el lugar de Kenta, habría hecho lo mismo. Los oficiales se arrodillaron mientras se acercaban, mostrando total respeto a sus superiores, especialmente al comandante que todos veneraban. «Ryu, ¿conseguiste lo que pedí?», dijo Kei, haciéndoles un gesto para que se levantaran antes de volver su mirada hacia el joven. Uchiha Ryu, recién ascendido a vicecapitán del tercer escuadrón, dio un paso adelante y entregó un documento sellado. La elección de Kei de incluirlo esta noche fue tanto un gesto de confianza como una señal para su patrocinador, Uchiha Kawa. «Capitán», dijo Ryu en voz baja, «esta es la autorización del cuarto Hokage. También está enviando un escuadrón Anbu para apoyarnos». Agregó una advertencia. «Su maestro puede aparecer aquí también». «Jiraiya, entonces». Kei tomó el documento, su mente trabajando rápidamente. Si era probable que Jiraiya apareciera, entonces este era de hecho el lugar correcto. Cuando Kei lo vio por primera vez, se había preguntado cómo confirmar la ubicación exacta. Por eso hizo que Ayaka lo siguiera durante varios días. Este bosque había resultado ser el más sospechoso.
Enviar a Ryu a Minato no era solo para solicitar autorización, era para confirmar lo que Kei ya sospechaba. Bien. Eso lo resuelve. Kei guardó el documento, luego miró a Uchiha Kawa. ¿Y tú? ¿Qué dijo el jefe del clan? Él sabe, respondió Kawa de inmediato. Planea reunirse con el jefe del clan Iga, solo ellos dos. Miró brevemente a Ayaka mientras hablaba. Esto será interesante, murmuró Kei con una sonrisa. Ayaka se puso ligeramente rígida. Esta noche prometía ser extraordinaria. Cuán extraordinaria dependería de lo que descubrieran. Es cierto, Orochimaru ya podría haber trasladado sus experimentos a otro lugar. Pero eso apenas importaba. Si lo encontraban, y hacían suficiente ruido, el impacto se sentiría en toda la aldea. Si Kei pudiera arrastrar a los 4 gigantes actuales de Konoha a la luz pública a la vez, su misión ya estaría cumplida. Ojalá esta vez no lleguemos tarde, bueno, aquí está la esperanza. Palmeó la bolsa en su cadera. Dentro había uno de los kunai marcados de Namikaze Minato. Kei negó con la cabeza, con el rostro poniéndose serio. Notifiquen a todos. Reúnanse aquí y rodeen el bosque. Ima y Kenta, Iga Ayaka, ustedes vienen conmigo. Sí, capitán. Respondieron los oficiales al unísono. Sin dudarlo, Kei se dio la vuelta y condujo a Ayaka y Kenta directamente al bosque. No intentaron sigilo, entrando abiertamente y sin pretensiones. No se necesitaba explicación. Tanto Ayaka como Kenta entendían exactamente lo que Kei pretendía. Con la autorización del Hokage en la mano, tenían poco que temer. Capitán, Jiraiya está aquí también, dijo Ayaka de repente. Su Byakugan ya se había activado. Está cerca, siguiéndonos. ¿No es mejor tener protección? Respondió Kei con calma. Si nos enfrentamos a Orochimaru, nadie puede predecir el resultado. Con uno de los Sannin legendarios siguiéndonos, al menos no tenemos que preocuparnos por morir aquí. Capitán, ¿realmente cree que encontraremos algo? Preguntó Kenta en voz baja. O más bien, ¿cree que Lord Cuarto lo hará? Capitán, ha pasado un tiempo desde que escuché ese título, comentó Kei con una leve sonrisa. ¿Quién sabe lo que encontraremos? Eso no importa. Todo lo que necesitamos hacer es jugar nuestro papel. Hacerlo ruidoso, hacerlo imposible de ignorar. Cuando las ratas salgan corriendo, ¿no se revelará su nido? Se adentraron más en el bosque. En el corazón del bosque, finalmente lo vieron. Una oscura entrada a una cueva. Y de pie ante ella había un hombre que tanto Kei como Kenta conocían demasiado bien. Orochimaru. Su piel estaba pálida como la muerte, su expresión fría e ilegible. Sus labios se curvaron en una sonrisa delgada mientras sus ojos dorados recorrían a los tres. Iga, Uchiha y Senju. ¡Qué combinación tan divertida! Especialmente porque 2 de ellos habían cruzado espadas con él antes. Los había dejado vivir entonces. No esperaba que vinieran a buscarlo de nuevo. El capitán de la fuerza policial, un líder de escuadrón y una pequeña mocosa Iga. Orochimaru se lamió los labios lentamente. ¡Qué interesante! Díganme, ¿qué asuntos tiene la fuerza policial conmigo? ¿Por qué? Para hacerle una visita adecuada a Lord Orochimaru, por supuesto. La voz de Kei era tranquila mientras se encontraba con la mirada del Sannin. La última vez, no pudimos terminar nuestra conversación. Esta noche, me gustaría remediar eso. Me sorprende que hayas sobrevivido en absoluto, dijo Orochimaru a la ligera. Pero noté que no corriste al clan Yamanaka después. ¿Miedo de que los forasteros pudieran enterarse de los pequeños secretos de tu clan? ¿Y esta vez? ¿Qué te hace estar tan seguro de que encontrarás algo aquí? No necesitamos encontrar nada, respondió Kei, su Sharingan brillando escarlata. Solo queremos hablar, Lord Orochimaru. Y. Tal vez hacer un recorrido por su laboratorio. Tenemos la autorización del Hokage, después de todo. Un recorrido y una charla, ¿eh? La sonrisa de Orochimaru se amplió, depredadora y brillante. Ya veo. Muy bien entonces, ¿comenzamos? Mientras caían sus palabras, varias serpientes masivas se deslizaron de las sombras a su lado, con las lenguas parpadeando mientras fijaban sus ojos hambrientos en Kei y sus compañeros. Capítulo 246, Poder desconocido. La brillantez de Orochimaru se ubicaba entre las más altas del mundo shinobi, fácilmente en el nivel superior. Si no pudiera discernir las intenciones de Uchiha Kei a partir de esas palabras, entonces no sería Orochimaru. Kei estaba aquí por su investigación. Eso era obvio. Pero solo un tonto pensaría que Orochimaru no había reubicado sus laboratorios a estas alturas. Así que la conclusión era simple. Kei no había venido a descubrir nada, sino a causar problemas, ruidosa y públicamente.
Pero ¿por qué provocar el caos si no daba resultados? A menos que el verdadero objetivo de Kei no fuera él en absoluto. Quizás Orochimaru era la superficie, y alguien detrás de él era el verdadero objetivo. Todos asumían que Kei era el títere de Fugaku. Orochimaru nunca creyó eso. Recordaba vívidamente el día en que vislumbró ese caparazón de chakra negro que envolvía el cuerpo de Kei, un chakra tan sofocante y tangible que parecía vivo. Ese tipo de poder, combinado con el ascenso de Kei a comandante de policía y sus hazañas en el campo de batalla, pintaba un cuadro que la mayoría no se atrevía a imaginar. Kei no era el peón de Fugaku. En todo caso, podría haber subyugado al propio Fugaku. El comportamiento de Fugaku antes y después del regreso de Kei era el día y la noche. Una vez pasivo, se había vuelto repentinamente decisivo, reformista, agresivo. El contraste fascinaba a Orochimaru. Hiruzen también lo había notado, pero sus cargas de guerra, la sucesión del cuarto y sus propios experimentos cuestionables habían embotado sus instintos. Descartó todo como que Fugaku estaba enviando una señal, una tentadora, pero contraria a la doctrina de Tobirama. Orochimaru, el observador, veía más claramente. Pero nunca se lo dijo a su maestro. Sus propias ambiciones ya habían superado a Konoha. La aldea se había convertido en una jaula de moral y política, atándole las manos. Hiruzen ahora era viejo, ablandado y corroído por el poder. Ya no era el hombre que Orochimaru había admirado una vez, ya no era el oponente digno que anhelaba superar. La grieta entre maestro y estudiante ya se había abierto. Kei miró con calma a las dos serpientes masivas. Su espada se deslizó en su mano, el chakra azul brillando a lo largo de su filo. Yo me encargaré de Orochimaru, dijo Kei en voz baja. Ustedes dos, barran abajo. ¿Es eso realmente necesario? Ayaka activó su Byakugan, frunciendo el ceño. Hay demasiada niebla y chakra desellado. Por lo que veo, está vacío ahí abajo. Lucharemos contra él juntos, dijo Kenta con frialdad, desenvainando su propia espada. ¿Miedo de que vuelva a colapsar mi laboratorio? Orochimaru se rió entre dientes, con la lengua deslizándose por sus labios. No hay necesidad de preocuparse. No esta vez. Además, si no bajan, ¿cómo sabrán si hay algo que valga la pena encontrar? Su voz ronca y magnética goteaba tentación. Los tres intercambiaron miradas inquietas. Orochimaru era tan impredecible como siempre. ¿Era esto un capricho? ¿O una estratagema cuidadosamente elegida? Sigan las órdenes. El tono de Kei se endureció, su postura cambió al entrar en modo de batalla. Kenta vaciló, luego asintió. Sí, capitán. Ayaka no dijo nada, solo preparándose al lado de Kei. En el momento en que chocara con Orochimaru, ella y Kenta descenderían. Kei entrecerró los ojos y se movió. Incluso sin el cuerpo parpadeante, cruzó la brecha en menos de un segundo. Su espada entrelazada con chakra talló un arco azul hacia la garganta de Orochimaru. No les dedicó una mirada a las serpientes. Orochimaru se retorció con fluidez, esquivando por un pelo. Con un salto hacia atrás, su mandíbula se desquició grotescamente, escupiendo una espada larga. Atrapándola en el aire, paró el siguiente golpe de Kei con facilidad. Una buena espada, siseó Orochimaru. La misma marca que la del colmillo blanco. Un regalo de Kakashi Ataque, tal vez. Dicen que usas el mismo Kenjutsu. Sí. Él me la dio. La voz de Kei era firme. Mi manejo de la espada no es elegante, pero es más que suficiente para la mayoría de los shinobi. De hecho. El regalo del cielo. El Sharingan. Las pupilas doradas de Orochimaru se entrecerraron, brillando con hambre. Qué lástima. Ciertas limitaciones me dificultan su uso. Tantas ideas, pero tantas barreras. El ceño de Kei se frunció. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Se estaba burlando de él? ¿O insinuando algo más profundo? No había tiempo para pensar. El cuerpo de Orochimaru se retorció de forma antinatural, las piernas chasqueando como látigos. Una patada arremetió contra Kei. Kei reaccionó al instante, esquivando el golpe y contraatacando con un corte en un ángulo imposible dirigido al pecho de Orochimaru. Pero el cuerpo de Orochimaru se estiró, se contorsionó, doblándose como una serpiente para evadir la espada. Entonces, de repente, se congeló. Sus ojos dorados parpadearon con una extraña neblina. La espada de Kei brilló, y la cabeza de Orochimaru fue cortada limpiamente. Kei saltó hacia atrás, evitando las serpientes que se abalanzaban. Aterrizando a una distancia segura, voló a través de sellos de manos, con el chakra surgiendo violentamente. Elemento fuego. Técnica del gran fuego de dragón. Su jutsu estalló instantáneamente, los sellos casi demasiado rápidos para seguirlos.
3 dragones de fuego ardiente rugieron de su boca, surgiendo hacia las serpientes masivas. Las serpientes reaccionaron rápidamente, pero su tamaño las traicionó. No había espacio para esquivar. En momentos, el fuego las consumió. Sus gritos resonaron a través del bosque mientras las llamas se extendían, encendiendo los árboles y eructando humo espeso hacia el cielo. ¿Conoces el famoso dicho de la hoja? Dijo Kei de repente. Donde quiera que bailen las hojas, el fuego arderá. La sombra del fuego brillará sobre la aldea, y brotarán nuevas hojas. Sus ojos escarlata brillaban en el incendio. Puede que aún no veamos los brotes, pero la sombra del fuego iluminará a Konoha. Capitán Kei, ¿no eres tú ese nuevo brote? Desde debajo de la tierra quemada, se elevó una voz familiar. Baja, constante, casi divertida. Lentamente, Orochimaru emergió, su pálida figura deslizándose desde el suelo como un fantasma. Pero este pequeño fuego tuyo, parece que has dejado a alguien fuera. Ah, sí. Lord Jiraiya. El tono de Kei era tranquilo, su asentimiento débil. Pero dime, Orochimaru, ¿por qué estás tan seguro de que no puedo lidiar contigo? Orochimaru se rió de repente, su voz ronca derramándose en las llamas. Jajaja, bastante cierto. El poder del Capitán Kei es interesante, misterioso. No he olvidado ese chakra tuyo, tan tangible, tan sofocante. Pero lo que más me intriga es, ¿realmente crees que el cuarto Hokage encontrará lo que quieres? El ceño de Kei se frunció, su expresión se endureció. La razón por la que había elegido esta pelea era simple. Arrastrar todos los ojos aquí. Para ahuyentar a las ratas que se escondían bajo tierra, y tal vez incluso atraer al propio venerado tercer Hokage. Era una distracción, destinada de ganar tiempo para Minato. Tiempo para indagar en raíz. Para descubrir esos archivos sellados sobre experimentación humana. Pero las palabras de Orochimaru hicieron dudar a Kei. ¿El tercero ya había movido los documentos? ¿Los selló o, peor aún, los destruyó? Si estaban sellados, eso estaba dentro de sus cálculos. Si fueron destruidos, todo esto sería un esfuerzo inútil, esta noche reducida a una farsa. ¿Quemaron los registros? La mente de Kei corría a toda velocidad. Incluso consideró desatar su Mangekyou, forzando respuestas de Orochimaru, aunque primero necesitaba certeza. No. Todavía están en raíz, arrastró las palabras Orochimaru, lamiéndose los labios. Enterrados más profundamente ahora, sí. Y puede que yo haya ayudado. Tejió sellos rápidamente. De inmediato, las llamas surgieron, extendiéndose más a través del bosque. De esta manera, nadie nos interrumpe. Así que, sellados, entonces. Eso cambia poco. Kei exhaló en silencio, aunque su ceño se profundizó. Sus sospechas solo se agudizaron. ¿A qué estás jugando, Orochimaru? Nada en absoluto. Solo que he preparado un regalo para ti, Capitán Kei. La sonrisa de Orochimaru se amplió, la voz goteando diversión. Originalmente, estaba destinado a ese tonto de Jiraiya, pero ahora, me encuentro mucho más interesado en ti. ¿Un regalo? El agarre de Kei se apretó en su espada. No dijo nada, pero en su corazón ya sabía a qué se refería Orochimaru. No necesitas molestar al cuarto. Lo que buscas está todo abajo. La voz de Orochimaru se deslizó. Pero primero, compláceme. Quiero presenciar un cierto poder. Un poder legendario. ¿El Mangekyou, eh? Por supuesto. Kei suspiró suavemente. Sus ojos se cerraron. Cuando se abrieron de nuevo, ya no eran el simple escarlata del Sharingan, sino un par de extraños tomoe triangulares, formando un patrón cristalino. Jugar con lo desconocido es cortejar a la muerte, Orochimaru. La voz de Kei era tranquila, fría. Capítulo 247, Dos Hokage. El infierno rugía, devorando el bosque con una velocidad aterradora. Al principio, fueron los aldeanos quienes notaron el extraño resplandor en la noche. Pronto, toda Konoha sintió la inquietud de este incendio antinatural. En su casa, el retirado tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, fue despertado por su esposa, Byakuo. Al principio, Hiruzen lo descartó como nada inusual. Pero cuando vio las llamas extendiéndose a través de ese bosque en particular, su rostro se oscureció. El fuego era demasiado feroz, demasiado deliberado. No había viento esta noche. Esto no fue un accidente. Más preocupante aún, Hiruzen recordaba exactamente lo que había en ese bosque. Era una de las bases de investigación de Dance. Su expresión se volvió sombría, luego se transformó en una sonrisa fría. Orochimaru nunca había hablado de ello abiertamente, pero una vez que Dance descubrió su participación, había revelado ciertas cosas. Cosas sobre el capitán de policía, ese joven Uchiha. Y sobre Uchiha Fugaku de pie detrás de él.
Habían descubierto algo en lo que la gente de Dance había estado trabajando. La noticia había inquietado a Hiruzen al principio. Incluso había considerado organizar una conversación tranquila con el clan Yamanaka para limpiar cualquier cabo suelto. Pero, inesperadamente, los Uchiha no habían presionado el asunto. Eso había aliviado sus preocupaciones y, al mismo tiempo, había disminuido su consideración por Fugaku. Tal indecisión. Tal vacilación. No merecía una segunda mirada. Las reformas policiales una vez hicieron que Hiruzen desconfiara de él. Pero ahora, parecía que Fugaku era poco más que un hombre que fanfarroneaba más de lo que mordía. Lo más probable es que esperara usarlo para apalancamiento, o negociación. El labio de Hiruzen se curvó débilmente, pero su cautela permaneció. Inmediatamente había ordenado a Dance que cubriera sus huellas. Reubicar equipos, mover personal y enterrar los archivos de investigación más profundamente. A pesar de que confiaba en que Raíz estaba seguro, Hiruzen no jugaría. Dance obedeció, sellando los registros personalmente para que solo él pudiera acceder a ellos. Hiruzen había pensado que el asunto estaba enterrado. Sin embargo, aquí estaban de nuevo, los Uchiha avivando las llamas. El incendio en el bosque claramente no fue un accidente, claramente ninjutsu. Y dado que ese bosque albergaba una base de investigación, solo los Uchiha tendrían motivos para provocar tal escena. Hiruzen dio un resoplido frío pero permaneció quieto, esperando. Quería ver hasta dónde pretendían llegar. Lord Tercero. Un golpe. Entró un hombre de negro, arrodillándose. Hiruzen lo reconoció. Una vez de raíz, ahora integrado en Anbu, totalmente leal tanto a él como a Dance. Bien. Informe. Sí, Lord Tercero, murmuró el ninja. Hay chakra en las llamas. Es artificial. El fuego es demasiado fuerte. No podemos acercarnos por ahora. Alrededor del bosque, la fuerza policial se ha reunido con fuerza. Parece una operación preestablecida. Como se esperaba, murmuró Hiruzen, con una sonrisa cruel en los labios. ¿Qué más? Habla. Sí. Según los informes, los Uchiha obtuvieron una orden de registro hace varias horas, firmada por el cuarto Hokage. Además, Lord Orochimaru fue visto dentro del bosque esta noche. Parece que él y la policía se han enfrentado. ¿Orochimaru está adentro? Los ojos de Hiruzen se entrecerraron. Maldita sea. Esa base ha sido despejada, ¿no? Por favor, descanse tranquilo. Todo ya ha sido retirado. Hiruzen asintió, el alivio suavizando su ceño. Dance, a pesar de todos sus desacuerdos, no le había fallado. Tenían sus peleas, demasiadas para contar, pero cuando se trataba de lo esencial, eran los socios más fuertes. Los intereses compartidos los unían. Y más allá de la política, seguían siendo amigos. Hacía mucho tiempo que habían aprendido a trazar la línea entre los lazos privados y la rivalidad política. En el escenario del poder, podían luchar con uñas y dientes. Fuera de él, aún podían beber té y alimentar a los koi juntos. Eso, para ellos, era la verdadera amistad. ¿Y qué piensa hacer Dance? Preguntó Hiruzen de repente, con un brillo de acero en los ojos. Espera sus órdenes, Lord Tercero, respondió el ninja. Hiruzen soltó una carcajada resonante. ¿Esperar mis órdenes? Ja. Apuesto a que ya se muere por ver esta farsa con sus propios ojos. Ve. Dile. Iremos juntos. Sí, Lord Tercero. ¿Ya ha comenzado? Desde el balcón de la residencia del Hokage, Minato Namikaze miró hacia el brillo distante del bosque en llamas, entrecerrando los ojos. ¿Qué pasa, Minato? Kusina se frotó los ojos soñolientos mientras salía a su lado. Su vientre había crecido mucho con el niño. ¿Un incendio? ¿En serio? ¿Quién prende fuego a la mitad del bosque en medio de la noche? Vuelve a la cama, Kusina, dijo Minato suavemente, sonriendo. Esto no es tan simple como parece. Iré a comprobar. No tomará mucho tiempo. No es simple, ¿eh? Desde que te reuniste con Jiraiya Sensei, has estado todo misterioso. Bostezó, luego su expresión se volvió severa. Sea lo que sea esto, ten cuidado. No me importa qué esquemas estén en juego. Pon tu seguridad primero. ¿Entendido? A pesar de todo su temperamento ardiente, el corazón de Kusina era sensible, vigilante. Quizás era porque había crecido marcada como una Jinchuriki, aislada y solitaria, su cabello rojo la convertía en un objetivo constante. Había aprendido a enmascarar su vulnerabilidad con bravuconería y ferocidad. Hasta que conoció a la primera persona que realmente la aceptó. Namikaze Minato. No te preocupes. No es nada grave, le aseguró Minato, con una sonrisa cálida. Kei ya habló conmigo. No habrá pelea.
Solo necesito confirmar algunas cosas. Kei, ¿eh? ¿Así que está detrás de alguien de nuevo? Kusina siempre había sentido cierto cariño por Uchiha Kei. Después de todo, él era quien había arrastrado a Kakashi de regreso del infierno. No estoy seguro de qué busca, admitió Minato, rascándose la cabeza con una sonrisa avergonzada. A Kei le gusta mantener las cosas misteriosas, especialmente ahora que es el jefe de policía. Bueno, no te esfuerces. Kusina sonrió, aunque sus palabras llevaban un toque de queja. Ve rápido, vuelve rápido. Honestamente, Kei eligiendo la mitad de la noche para causar problemas, tan molesto. Minato solo soltó una risa seca, frotándose la nuca mientras Kusina se daba la vuelta y arrastraba los pies hacia su habitación. Solo entonces su sonrisa se desvaneció en un suspiro silencioso. Odiaba mentirle. Pero tal vez esto no era una mentira. Si se convencía a sí mismo de que no habría ninguna pelea peligrosa, entonces no era realmente un engaño. Aún así, su rostro se puso grave. Sus instintos le decían lo contrario. Habría una batalla esta noche. Kei no había explicado los detalles. Ni siquiera había venido él mismo. Había enviado a un oficial de policía para entregar el mensaje. Al principio, Minato no le había dado mucha importancia. Pero cuanto más reflexionaba, más claro se volvía. Nada de esto era simple. Kei había solicitado abiertamente una orden de registro. Descarado. Deliberado. ¿Y el sitio al que apuntaba? Uno protegido por el propio tercero Kage. Un lugar que ni siquiera Minato podía tocar libremente. Estaba garantizado que llamaría la atención. Por el diseño de Kei, Fugaku seguramente aparecería. Tal vez incluso otros de peso e influencia. Y una vez que el ruido se hiciera lo suficientemente fuerte, algunos hombres ya no podrían quedarse de brazos cruzados en sus guaridas. Hombres como el tercero Kage. Y sus viejos aliados. Los ojos de Minato se entrecerraron. Finalmente entendió la intención de Kei. Y tuvo que admitir, fue un movimiento brillante. Mientras los documentos no fueran destruidos, esta era una oportunidad rara y preciosa. Kei ha llevado esto tan lejos. Si no actúo ahora, lo estaré decepcionando. La expresión de Minato se endureció. Para proteger a Kei, había informado deliberadamente a su propio maestro de la ubicación de Kei, pero no de su verdadera misión. Con Jiraiya presente, la vida de Kei no correría peligro. Mientras Kei no actuara imprudentemente, incluso si el tercero venía él mismo, no se saldría de control. Sí, todo el asunto aún se convertiría en un espectáculo. La fuerza policial, y el propio Kei, serían humillados. Pero la humillación era mejor que la muerte. Es hora de moverse. Minato saltó a la noche, desapareciendo a través de los tejados hacia el sector oculto de raíz. A mitad de camino, se dividió en 4 clones de sombra. Uno aceleró hacia el bosque en llamas. Los otros 3 se deslizaron en diferentes direcciones, hacia ciertos hogares que necesitaban ser revisados. Era arriesgado, esparcir su chakra tan delgado. Y si se exponía, podría causar caos. Pero Minato sabía que tenía que ser minucioso. Además, sus ojos brillaron fríamente. Todavía tengo el dios trueno volador. Capítulo 248, el poder del Mangekyou. Parece que no me llamaste solo para un paseo informal, ¿verdad, Fugaku? En una calle tranquila de Konoha, Higayashi miró hacia el resplandor distante, con tono tranquilo pero agudo. No era un tonto. Uchiha Fugaku había pedido reunirse con él sin explicación, no intercambiaron palabras significativas en el camino, y ahora, un incendio repentino. Esto no fue una coincidencia. O si lo fue, fue el tipo de coincidencia moldeada por manos humanas. Sí y no, respondió Fugaku con una pequeña sonrisa. No necesitas preocuparte demasiado. Solo sé que Kei se está moviendo esta noche. No sé a quién está apuntando ni con qué propósito. Yashi le lanzó una mirada, no impresionado. Mentiras. Fugaku alegando ignorancia de los planes de Kei. Imposible. La confianza tenía límites, incluso entre el jefe del clan y el subordinado. Que Fugaku le diera a Kei tanta libertad, era impresionante e imprudente. Si salía mal, el precio no lo pagaría un solo hombre, sino todo el clan. Y si Ayaka también estaba involucrada, Yashi frunció el ceño. Ella era de la familia secundaria, es cierto, pero él había presionado contra los ancianos para colocarla en la fuerza policial. Fugaku, sintiendo el silencio de Yashi, sonrió. ¿Vamos a ver por nosotros mismos? Podría haber descubrimientos interesantes. Creo que no, respondió Yashi con suavidad, inclinando la cabeza hacia el cielo. Es tarde. Si es solo un incendio, ningún civil está en riesgo.
Y si es un ataque enemigo, no nos corresponde a nosotros manejarlo. ¿Pero qué pasa si el enemigo es uno de los nuestros? Las palabras tranquilas de Fugaku cortaron la noche. La expresión de Yashi se endureció. Así que era cierto. Algo más profundo yacía debajo de esto. Estudió el rostro de Fugaku en busca de un indicio de engaño. Solo encontró calma. Solo esa sonrisa educada. ¿Quién más estará allí? Preguntó Yashi finalmente. Si nada sale mal. Ambu. Dance. El propio Lord Tercero. Probablemente los otros clanes también. Nuestra gente no es ciega. Y si todo eso es cierto, el cuarto también tendrá que venir. La sonrisa de Fugaku persistió. Así que tienes la intención de hacer un espectáculo de ello. Yashi suspiró. Muy bien. Ya que nos hemos encontrado en este camino, iremos juntos. Sí. Una reunión accidental. Los ojos de Fugaku se dirigieron hacia la luz del fuego. ¿Cómo no podríamos? Mientras tanto, bajo tierra. Suiton. Llanto celestial. Puños gemelos de león de paso suave. La caverna rugió con chakra. En el laboratorio de Orochimaru, Ayaka y Kenta se vieron invadidos. Habían esperado peligro. Pero no habían esperado esto. Los enemigos no eran muchos, pero cada uno estaba retorcido, antinatural. Sin mente, meras herramientas de batalla. Su ferocidad suicida obligó a Kenta y Ayaka a ponerse a la defensiva. Para Kenta, el ninjutsu era la opción más segura. Pero en este laberinto subterráneo, su dotón favorito podría enterrarlos vivos si se usaba mal. A regañadientes, confió en el suitón, aunque la falta de agua drenaba su chakra más rápido de lo que le gustaba. ¿Estos monstruos, qué son? Escupió, derribando a otro. ¿Crees que lo sé? La respiración de Ayaka se volvió agitada, su Byakugan bloqueado hacia adelante. Quedan 8. Terminemos con esto. Estas criaturas eran difíciles, pero su falta de mente también las hacía predecibles. Para veteranos como ellos, esa previsibilidad era explotable. Sin embargo, Ayaka notó algo más. La fuente de su corrupción, era familiar. Demasiado familiar. Era el mismo chakra extraño que había sentido alrededor de Kei. Solo que aquí, estaba amplificado, grotescamente, lo suficiente como para que algunos cuerpos se hubieran deformado, brotando corteza, ramas, incluso brotando como árboles. Este poder es demasiado peligroso, pensó con gravedad. No es de extrañar que Kei lo oculte con tanto cuidado. Aún así, su misión importaba más. Si esto es como la última vez con Orochimaru, tenemos que movernos rápido. Agarrar lo que podamos, salir. Si es posible, tomar un cadáver como prueba. Sus ojos se endurecieron. Leones azules brillaron alrededor de sus puños mientras avanzaba. Tenemos que darnos prisa o seremos enterrados vivos. En la sede de raíz. Un shinobi enmascarado se desplomó bajo un fuerte golpe de mano. De las sombras, emergió Minato Namikaze, con el cabello dorado brillando débilmente en la oscuridad. Miró una vez al operativo de raíz caído, luego siguió adelante sin decir una palabra. No lo había matado. Incluso como Hokage, no era misericordia lo que esperaba recibir, sino misericordia que aún no podía negar. La sombra parpadeó y Minato desapareció en un shunshin. Picos brotaron donde acababa de estar, solo para desmoronarse de nuevo en tierra cuando la trampa falló. Este lugar era una fortaleza. Minato ya había neutralizado múltiples escuadrones, esquivado innumerables sellos y trampas. Las defensas de raíz eran asfixiantes. No se está protegiendo contra enemigos, pensó Minato con frialdad. Se está protegiendo contra su propia aldea. Peor aún, muchos operativos llevaban maldiciones de sellado de lengua. Atados al silencio, incluso en la muerte. La vista endureció la determinación de Minato. Los archivos tenían que estar aquí. Probablemente en uno de dos lugares. La bóveda del archivo o las propias cámaras de Adams. Y si no destruidos, entonces sellados. Lo que significaba que él era el hombre adecuado para el trabajo. Los sellos eran su especialidad, gracias a Kusina, gracias a los Uzumaki. Dividiéndose en clones, esparció kunai del dios trueno volador y comenzó la búsqueda. Muy pronto, lo sintió. El sutil pulso de chakra de un sello poderoso. Lo siguió hasta una habitación corriente. En el interior, las trampas cubrían las paredes. En el centro, un pequeño cofre cerrado, custodiado por dos shinobi de raíz. El sello en el cofre irradiaba una complejidad que incluso Minato encontró desalentadora. Antes de que pudiera actuar, el suelo tembló. En el bosque en llamas. ¿Quién anda ahí? Jiraiya. ¿Qué haces aquí? Hiruzen Sarutobi llegó con Dance, Koharu y Omura. Sus ojos cayeron inmediatamente sobre la imponente figura fuera de las llamas.
De hombros anchos, cabello salvaje, blanco como una melena. Jiraiya. La mandíbula de Hiruzen se tensó. No por su presencia, sino por su momento. Ni siquiera sabía que su alumno había regresado a la aldea. Si Jiraiya había estado aquí por mucho tiempo, su repentina aparición esta noche no fue una coincidencia. Ah, sensei. Jiraiya se volvió casualmente. Viniste. Con un incendio de este tamaño, ¿cómo no iba a hacerlo? Hiruzen sonrió levemente. ¿Y? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuándo regresaste? Escuché la noticia de que Minato se convertiría en Hokage. Pensé en pasarme. Luego me topé con esto. A Jiraiya no le gustaba mentir. Pero como cualquier shinobi, podía hacerlo cuando fuera necesario. Es así. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron débilmente, aunque su sonrisa permaneció. Mirando a su alrededor, vio a la fuerza policial controlando ya el perímetro. Y muy arriba, un escuadrón de Anbu observando desde los árboles. Su líder, Kakashi. Claramente bajo el mando de Minato. El corazón de Hiruzen se hundió. Su alumno. El alumno de su alumno. La fuerza policial. Todos convergiendo aquí. Así que así es como es. Por primera vez, la decepción se deslizó profundamente en él. Pero la obligó a bajar, aferrándose a su Zen'dance. Y en Orochimaru. Aún así, cuando vio a Yashi y Fugaku acercándose por detrás, su inquietud creció. Más clanes vendrían pronto. Demasiados ojos. Demasiados testigos. Por un momento fugaz, Sarutobi Hiruzen deseó que el fuego simplemente lo consumiera todo. Y más profundamente dentro de las llamas. Los ojos de Kei cambiaron, retorciéndose en el tomoe negro y triangular de su manjeki. De inmediato, el chakra de obsidiana se derramó, envolviéndolo como un sudario viviente. Un gigante esquelético se levantó a su alrededor, huesos negros formando una armadura, un cráneo con ojos carmesí brillando desde su corona. Orochimaru tembló, no de miedo, sino de hambre. Sus ojos brillaban con el éxtasis del descubrimiento. Perfecto, poder perfecto, susurró, con la lengua deslizándose por sus labios. Kei balanceó su espada. El brillo azul del chakra se atenuó, reemplazado por fuego negro. ¿Listo? Preguntó fríamente. No me decepciones, Capitán Kei, siseó Orochimaru, su espada brillando con chakra. Gracioso, murmuró Kei. Su forma se desdibujó, apareciendo ante Orochimaru en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que debería decirte a ti. Su espada cayó, más rápido que antes, oscura como la medianoche. Orochimaru se retorció como una serpiente, esquivando por poco, empujando su propia espada hacia el pecho de Kei, solo para ser agarrado por una enorme mano negra que estalló de la armadura esquelética de Kei. Interesante, murmuró Orochimaru, antes de desatar un torrente de serpientes a corta distancia. Pero el manjeki de Kei brilló. El cráneo del Susanoo se selló a su alrededor, sus ojos carmesí brillando. Se formó a otro brazo, un gigante imponente que se elevaba, las serpientes se marchitaban contra su aura. El gigante golpeó. Un puñetazo destrozó el cuerpo de Orochimaru, arrojándolo lejos. Kei ni siquiera se inmutó. Lo había visto en el momento en que el chakra se hinchó. ¿Eres aburrido, Orochimaru? ¿Pensaste que no me daría cuenta? El cadáver arruinado convulsionó, y de su boca abierta, un nuevo Orochimaru empapado en baba se arrastró libre. Su rostro estaba febril, codicioso. El manjeki, un tesoro más allá del Sharingan de 3 tomoe. Mi técnica, vista tan fácilmente. Sus ojos dorados ardían de obsesión. Esta vez, su hambre era evidente. No curiosidad. No admiración. Sino deseo. Habiendo alcanzado aparentemente una decisión, las manos de Orochimaru se desdibujaron en sellos. Con un estruendo atronador, el humo se elevó hacia afuera. De la bruma, una serpiente púrpura colosal se desenrolló, su enorme cuerpo deslizándose bajo los pies de Orochimaru. La longitud de la serpiente se extendía mucho más de 50 metros. Aunque estaba enrollada con fuerza, todavía se elevaba sobre ellos, una presencia abrumadora que empequeñecía a los humanos hasta la insignificancia. ¿Manda? La mirada de Kei permaneció tranquila, fija en Orochimaru. ¿Así que esta es tu carta de triunfo? Orochimaru, retumbó la voz de Manda, molesta. ¿Conoces el precio de invocarme? No esperes que yo. Se interrumpió, las pupilas se entrecerraron. ¿Ese, Susanoo? Oh, ¿lo reconoces? Los labios de Kei se curvaron en la más leve sonrisa. Entonces también entiendes. Si esto es todo lo que tienes, termina aquí. Las palabras cayeron frías. De inmediato, el chakra negro a su alrededor surgió violentamente. La armadura esquelética de su Susanoo se engrosó, venas y tendones tejiéndose a través del hueso.
En momentos, su cuerpo estaba encerrado en un sudario de chakra similar a la carne, formando no solo un esqueleto, sino la imponente figura de un guerrero oscuro. El aura que emanaba de Kei era sofocante, tan pesada y antinatural que incluso el incendio forestal parecía dudar, las llamas parpadeando con incertidumbre en su presencia. Tanto Orochimaru como Manda se pusieron rígidos. A pesar de toda su experiencia, esta aura era ajena, terrible, algo que nunca antes habían encontrado. ¿Estás listo? La voz de Kei era baja, resonante, llevada por el poder de su construcción. Hemos jugado lo suficiente. Es hora de terminar con esto. El Susanoo negro se estiró detrás de su espalda y sacó una enorme espada. Con un solo movimiento, la tierra convulsionó. El suelo se desgarró, el aire se estremeció, el sonido de las montañas rompiéndose resonó a través de la noche. Maldita sea. ¿Qué es este poder? Siseó Orochimaru, con los ojos dorados muy abiertos. En ese mismo momento, en lo profundo de la bóveda subterránea de raíz, Minato Namikaze se agachó ante un cofre pequeño y sencillo. El chakra crepitaba débilmente en las yemas de sus dedos, parpadeando a través de la superficie de intrincadas marcas de sellado. Pero no importaba cuán cuidadosamente trabajara, el sello se negaba a ceder. A su lado yacían dos operativos muertos de raíz. No había querido matarlos, pero su habilidad, y su intención, no le habían dejado otra opción. Había probado docenas de enfoques, y cada intento le decía lo mismo. Este no era un sello que pudiera simplemente deshacerse. Forzarlo, y el cofre se destruiría instantáneamente. Mantén la calma, piensa. El sudor se deslizaba por su mejilla, ignorado mientras murmuraba para sí mismo. No podía permitirse la prisa. Y luego, antes de que pudiera moverse de nuevo, la tierra misma tembló. El temblor fue profundo, violento, como si algo monstruoso hubiera golpeado el mundo de arriba. El sello pulsó débilmente bajo sus manos. Los ojos de Minato se entrecerraron. Lo que sea que estuviera sucediendo en la superficie, estaba llegando incluso aquí. Capítulo 249, la transacción, capítulo extendido. Están todos aquí, ¿verdad? Los ojos de Hiruzen Sarutobi recorrieron a la multitud reunida, y la fría sonrisa en su rostro se profundizó. Una presencia estaba notablemente ausente. Minato Namikaze, el cuarto Hokage. Eso solo podía significar una cosa. Minato estaba ocupado en otro lugar, con asuntos más importantes que estar aquí parado. Hiruzen inclinó la cabeza ligeramente, y su mirada se posó en Danzo a su lado. Danzo sintió el peso de la mirada. No dijo nada, solo asintió levemente y cerró los ojos como si estuviera descansando. Ese reconocimiento silencioso fue suficiente. Significaba que se habían hecho los preparativos. Significaba seguridad. Y así, Hiruzen se relajó. Sus ojos se volvieron hacia el infierno ardiente, y en el reflejo de las llamas, su mirada era más fría que el acero. Nadie más se atrevía a hacerse cargo. Con el antiguo Hokage parado aquí, flanqueado por Danzo, Koharu y Omura, ¿quién asumiría el mando? Incluso Fugaku Uchiha, a pesar de que la fuerza policial era su dominio, permanecía en silencio a un lado, sin ofrecer órdenes. Solo Jiraiya parecía inquieto. Las llamas rugían sin control y nadie organizaba un esfuerzo para extinguirlas. Incluso él no se atrevía a sumergirse imprudentemente en el incendio. «Sensei, ¿no deberíamos al menos apagar el fuego?», preguntó Jiraiya por fin, con tono pesado mientras miraba a su antiguo maestro. Podía sentir oleadas de chakra en lo profundo del bosque en llamas, rastros inconfundibles de batalla. ¿Por qué no había aparecido Minato todavía? ¿Le había pasado algo a Kushina? Pero no, la fuente de este incendio no era una invasión enemiga. Jiraiya sabía eso. Esto no fue un accidente. Su estudiante Minato confiaba en ese chico, Uchiha Kei. Y si Minato confiaba en él, entonces Jiraiya también lo haría. Aún así, sin Minato presente, solo Hiruzen podía controlar la escena. Sin embargo, Hiruzen parecía distante, como contento de ver el espectáculo. «Esperemos», dijo Hiruzen finalmente, con voz tranquila pero firme. «El cuarto estará aquí pronto. Él es el Hokage ahora. Esta decisión le pertenece a él». Jiraiya frunció el ceño, mordiéndose las palabras. Si las cosas continuaban así, ¿quién sabía qué devastación esperaba dentro? Lamentaba no haber seguido a Orochimaru más de cerca, no haber intervenido antes, hasta que el fuego creció tanto que se vio obligado a retirarse. Ahora, era demasiado tarde. Pero antes de que alguien pudiera discutir más, el suelo mismo se estremeció. Un chakra monstruoso estalló. Familiar, sofocante. Manda. Orochimaru había convocado a Manda. La comprensión envió una conmoción a través de la multitud.
Sin embargo, antes de que pudieran procesarlo, estalló otro chakra, más frío, más oscuro, mucho más aterrador, tan pesado que aplastó la esperanza misma. Luego vino el terremoto. La misma tierra tembló. Los rostros palidecieron. Incluso la compostura de Hiruzen se resquebrajó. ¿Qué poder era este? Momentos después, la presencia de Manda desapareció por completo. Imposible. Todos. Ladró Hiruzen, la urgencia rompiendo su fachada tranquila. Usuarios de elemento agua, ahora. Apaguen el fuego de inmediato. Mientras tanto, dentro del bosque. Orochimaru, empapado en moco, se tambaleó. Su rostro pálido se veía peor que nunca, sin embargo, sus ojos dorados ardían con una locura febril. Frente a él, Kei permanecía inmóvil, con su Susanoo asomando detrás de él. Su forma esquelética permanecía intacta, su respiración constante. El costo para él fue mínimo. A pesar de todo su costo, el chakra de Susanoo provenía no solo de su cuerpo, sino del manantial oculto dentro de sus ojos. Sin eso, ningún shinobi podría soportar tal construcción. Kei lo había confirmado de nuevo esta noche. Este poder era abrumador, inigualable tanto en ataque como en defensa. Pero el precio era igualmente claro. Cuanto más grande crecía su Susanoo, más chocaba con su verdadera fuerza como un asesino rápido y preciso. Manejar tanto la velocidad como la construcción masiva estiraba su enfoque al máximo. Peor aún, la parte inferior del cuerpo de su Susanoo seguía siendo vulnerable. Recordaba bien cómo incluso Danzo había cortado el Susanoo incompleto de Sasuke con un mero elemento viento. Tendré que empujarlo más allá, pensó Kei con gravedad. Una fortaleza no es suficiente. Necesitaré armadura, verdadera defensa. No hasta la cuarta etapa obtendrá la agilidad que necesito. Sus ojos carmesí se dirigieron a Orochimaru, quien estaba visiblemente debilitado por usar la técnica de reencarnación del cadáver vivo. Las reservas de chakra del Sannin estaban agotadas, su resistencia disminuida. Te lo advertí, Orochimaru, dijo Kei en voz baja, con voz plana. Jugar con un poder desconocido puede matarte. Y sin embargo, la lengua de Orochimaru se deslizó por sus labios, con los ojos brillantes de fiebre. ¿No es fascinante? Dime, Kei-kun, ¿no sientes que tu Susanoo es defectuoso? ¿Te refieres a los huecos debajo de la cintura? La respuesta de Kei fue tranquila, casi despectiva. Cierto. ¿Pero crees que vine sin preparación? Su espada se levantó de nuevo, el chakra negro brillando, luego su ceño se frunció. Las llamas a su alrededor se estaban apagando. El mundo exterior se estaba acercando. Su choque había llamado demasiado la atención. Así que, termina aquí. Uchiha Kei miró a Orochimaru, sopesando sus pensamientos por un breve momento. Luego, con una leve onda de chakra, su Susanoo retrocedió, dejando solo su primera etapa esquelética. Parece que no puedo disfrutar al máximo después de todo, dijo Kei, con una nota de decepción en su voz. Orochimaru, confío en que sabes lo que viene después. La lengua de Orochimaru se deslizó por sus labios mientras sus ojos dorados brillaban. Dado que esa es tu decisión, Kei-kun, no me entrometeré en tu ocio. ¡Qué poder tan aterrador! ¿Así que este es el poder de los Uchiha? Algunas cosas no son para ti, respondió Kei bruscamente, frunciendo el ceño. ¿Por qué siento que me he convertido en Itachi, dándole lecciones? Sacudió la cabeza levemente y niveló su mirada hacia Orochimaru, tranquilo una vez más. Si tienes la intención de dejar Konoha, ahora es el momento. ¿O prefieres esperar hasta que llegue el tercero? ¿Quieres que exponga mi poder solo para matarte aquí? Por primera vez, las pupilas rasgadas de Orochimaru parpadearon. El hambre febril en su rostro se atenuó ligeramente. Con un asentimiento silencioso, comenzó a darse la vuelta. ¿Realmente has decidido, entonces? La voz de Kei cortó el silencio. Irte así, golpeará duro a tu maestro. Sí. Orochimaru hizo una pausa a mitad del paso. Pero él ya no es el Sarutobi-sensei que una vez conocí. El poder, la vida misma es frágil. Mejor dedicarme a búsquedas de valor real. Konoha se ha convertido en mi jaula, una prisión que encadena mi vuelo. Levantó la cabeza ligeramente, los ojos dirigiéndose hacia el horizonte aún ardiente, el cielo pintado de rojo por la luz del fuego. No se veía a nadie más allá del humo. Después de un largo silencio, se volvió hacia Kei. He preparado un regalo para ti, Kei-kun. Considéralo un pago por dejarme presenciar una fuerza tan terrible. Ahora, me despediré. Espera. La voz de Kei era firme, pero detuvo a Orochimaru en seco. ¿Estás interesado en el Sharingan, no es así? Por supuesto. La expresión de Orochimaru cambió, ahora cautelosa. Aunque no fuiste tú quien dijo que tales cosas no son mías para codiciar.
Cierto. Pero ¿qué pasaría si te cambiara los ojos de otra persona? ¿Oh? Entonces, ¿qué quiere Kei-kun a cambio? Los ojos de Kei se entrecerraron. La investigación sobre las células de Hashirama Senju. No las copias que le entregas a Sarutobi Hiruzen, la versión que guardaste para ti. Mientras tanto, afuera, Sarutobi Hiruzen estaba de pie observando cómo las llamas morían gradualmente bajo oleadas de elemento agua. Su inquietud solo se profundizó. No era un sensor, pero el aura de Manda era imposible de perder. Dominante, orgullosa, siempre transmitiendo su presencia. Sin embargo, ahora, no solo Manda había desaparecido, sino que en su lugar había llegado algo mucho más oscuro. Un chakra tan frío, tan maligno, que lo asfixiaba. Verdaderamente malvado. Luego, la tierra misma había temblado. Y después de eso, silencio. La firma de Manda desapareció sin dejar rastro. ¿Cómo podría el tercero descansar tranquilo después de eso? No, algo andaba mal. Muy mal. Había fallado Orochimaru. No quería creer que un mocoso de 14 años pudiera obligar a Orochimaru a retirarse. Pero este mocoso era Uchiha. Y el potencial de los Uchiha, Hiruzen lo había visto de primera mano en Madara. Exhaló, bajando la mirada. ¿Ese laboratorio, cuál era su verdadero propósito? Originalmente, experimentos con elemento madera. La voz de Dance era baja, su cabeza también inclinada. Pero después de que una de las bases de Orochimaru fuera expuesta, convertimos este sitio. No lo olvides. Orochimaru sigue siendo un shinobi de la hoja. Uno inteligente. No deberías haberle dejado acercarse a cosas como esta. Un Hokage debe permanecer inmaculado. Hiruzen mordió su pipa. Y no deberías haber dejado que la codicia personal nos pusiera en esta posición. Dance frunció el ceño. ¿Cuántas veces vas a insistir en esto? Suficiente, Hiruzen. Lo hecho está. No podemos retroceder el tiempo. Si pudiéramos, habría elegido diferente hace mucho tiempo. El silencio de Hiruzen era pesado. Sabía a qué se refería Dance. El arrepentimiento yacía espeso entre ellos. Elecciones hechas, caminos a los que nunca podrían regresar. Exhaló humo en la noche, los ojos levantándose hacia el bosque humeante. El incendio estaba casi extinguido ahora. Jiraiya, cerca, se movía inquieto, dividido entre el pavor y la esperanza. ¿Era por Orochimaru por quien se preocupaba? ¿O algo más? La fuerza policial se queda aquí. Contengan el fuego y vigilen a cualquiera que entre más tarde. La voz de Hiruzen sonó con autoridad de nuevo. Todos los demás, conmigo. Vamos a entrar. Sí, Lord Tercero. Los shinobi de Konoha se pusieron en formación, marchando detrás de Hiruzen hacia el bosque ennegrecido. El ceño de Fugaku se profundizó. Dejar atrás a la fuerza policial, no es una buena señal. Y Minato todavía no había llegado. ¿Podría ser, que Minato también se hubiera metido en problemas? Lanzó una mirada aguda hacia el bosque. La batalla de Kei con Orochimaru. Kei claramente había prevalecido. Pero había ganado lo que buscaba. ¿Y Minato, qué había encontrado, o no había encontrado? Fugaku respiró hondo, volviéndose hacia Iga y Yashi. Vamos. Vamos. Yashi asintió. Los Inuzuka, los Aburame, los Inoshika CH. Todos aquí. No podemos evitar esto. De hecho, no podían. Fugaku solo rezaba para que Kei y Minato estuvieran a salvo, y su táctica no se desperdiciara. Dentro del claro en ruinas, Kei desenrolló un pergamino, luego habló en voz alta, su voz cortando la quietud. Han estado observando el tiempo suficiente. Ya no hay necesidad de esconderse. Ante sus palabras, Ima y Kenta y Iga Ayaka emergieron del laboratorio subterráneo de Orochimaru. Su ropa estaba chamuscada, sus expresiones incómodas, pero estaban ilesos. Kei los había sentido hacía mucho tiempo. Ni siquiera se habían molestado en ocultar su chakra. Orochimaru, por supuesto, también se había dado cuenta. A ninguno le había importado. Kei había estado ocupado negociando con Orochimaru por sus notas de investigación. Orochimaru, mientras tanto, estaba ocupado calculando lo que Kei realmente quería. Al final, Orochimaru había entregado un conjunto de sus informes personales de Hashirama, los que nunca le había dado a la aldea. Un regalo, sí. Pero también una inversión. Orochimaru sospechaba que este chico se convertiría en un oponente que no podría ignorar. Capitán, ¿qué fue eso de antes? Preguntó Ayaka, frunciendo el ceño. Por un momento, pensé que habías perdido el control. ¿Preocupada de que todo colapsara? Kei negó con la cabeza. Relájate. No tomo tales riesgos. ¿Qué hay de abajo? Orochimaru dijo que tenía un regalo para mí. ¿Lo aceptaste?
Ayaka y Kenta intercambiaron una mirada. Sabían exactamente a qué se refería. No es de extrañar que el laboratorio hubiera estado plagado de sujetos de prueba. Fueron dejados allí deliberadamente. Y no solo ellos, incluso habían encontrado un gabinete lleno de archivos. No habían tenido tiempo de leerlos. Cuando la tierra tembló, pensaron que todo el lugar estaba a punto de derrumbarse. La supervivencia era lo primero. Habían salido disparados. En la salida, se habían quedado atónitos al encontrar a Orochimaru ensangrentado, su chakra casi agotado, y a Kei ya esperando. Se había cerrado un trato. Un par de Sharingan por la investigación de Orochimaru. Ayaka no estaba sorprendida. Entendía a Kei demasiado bien. Kenta, sin embargo, estaba inquieto. No dijo nada. Solo una vez que Orochimaru se fue, Kei los llamó. Es un gran regalo, admitió Ayaka con calma. Lástima que no lo hayamos examinado adecuadamente. Aún así, ¿no se siente esto demasiado suave? Casi como si quisiera que lo tuviéramos. Eso es porque lo hizo, dijo Kei con una sonrisa delgada. Quiere dejar Konoha. Para él, esta aldea es solo una jaula. Esta fue su forma de comprar esa libertad. Si quería irse, podría haberse ido simplemente. Kenta frunció el ceño. ¿Por qué organizar todo esto? Porque su obsesión lo hace actuar como un loco. La sonrisa de Kei se amplió. Quería probar mi poder. El poder del Manjeki. Ese fue su precio por el intercambio. Manjeki. Kenta guardó silencio. No conocía su alcance total, solo lo que decían los libros. Que despertarlo requería un costo inimaginable, y el poder que otorgaba era monstruoso. Pero había visto suficiente. No había olvidado las costillas de chakra negro de Kei. Increíble, murmuró Kenta. Se suponía que éramos la distracción, sin embargo, terminamos completando la misión. Ayaka exhaló suavemente. Se siente irreal. Real o no, no importa, intervino Kei. Si el cuarto asegura más evidencia, entonces tal vez finalmente podamos limpiar el liderazgo de Konoha por completo. Su sonrisa se volvió afilada como una navaja antes de desvanecerse. Le entregó el pergamino a Ayaka. Tómalo. Estúdialo. Será de más utilidad en tus manos que en las mías. Ayaka aceptó con un asentimiento, sin decir nada más. Ella entendía su confianza y compartía su curiosidad. Suficiente. El fuego se está apagando. Estarán aquí en cualquier momento. Demasiado tarde, suspiró Kenta. Ya han entrado. Bien. Kei parpadeó, luego asintió. Me ahorra el problema. Capitán, no seas demasiado optimista, dijo Kenta con gravedad. Quien quiera que venga, no será nuestra fuerza policial. ¿Y sabes lo que eso significa cuando examinen estos documentos? El ceño de Kei se frunció. Eso no era bueno. Sacó el kunai especial de Namikaze Minato y lo infundió con chakra, luego lo lanzó a un árbol cercano. Minato, será mejor que no llegues demasiado tarde, maldita sea. Ya había perdido la esperanza en la puntualidad del hombre. Pero hasta que llegara Minato, Kei tenía que proyectar fuerza. No se podía permitir que nadie más se acercara a los archivos de Orochimaru. Prepárense, dijo en voz baja. Hemos tenido contratiempos, pero si no nos mantenemos firmes, todo esta noche se desperdiciará. Sí, capitán, respondieron Ayaka y Kenta juntos. Estamos en esto contigo. Venga lo que venga, nos mantenemos o caemos como uno solo. Capítulo 250, el enfrentamiento. Las palabras de Uchiha Kei, aunque comedidas, dejaban poco margen para la duda. Sí, eran saltamontes atados a la misma cuerda. En el momento en que alzaron sus espadas contra Orochimaru, no hubo vuelta atrás. Como soldados en el campo de batalla, Kei atraería la mayor parte del fuego, pero ninguno de ellos podía reclamar inocencia. Cuando cae la avalancha, ningún copo de nieve está libre de culpa. El dicho nunca se había sentido más cierto. Lo que habían puesto en movimiento era una avalancha, una que podría enterrar a toda Konoha en la agitación. Ya sea que ganaran o perdieran, ninguno de ellos saldría ileso. Kei había escuchado una vez una frase: la guerra es política con derramamiento de sangre. La política es guerra sin derramamiento de sangre. Aquí, en el mundo shinobi, encontró la distinción sin sentido. El fracaso político no solo significaba desgracia. Significaba ejecución, la erradicación de un clan entero bajo el estandarte de traición. Ver la determinación en Ima y Kenta y Iga Ayaka lo tranquilizó. Al menos entendían lo que estaba en juego. Su plan original había sido simple: esperar a que el cuarto trajera pruebas, luego declarar su bando. En cambio, el propio Orochimaru les había entregado las pruebas.
Y Minato se retrasó. Según la percepción de Kenta, el tercero había encerrado a toda la fuerza policial afuera. Quien tomara posesión de la evidencia, y dónde, decidiría el resultado de la noche. No mucho después de que establecieran su determinación, aparecieron figuras en el borde del claro carbonizado. La tierra alrededor del laboratorio de Orochimaru estaba extrañamente desnuda. Los árboles habían sido talados hacía mucho tiempo, sin dejar combustible para el incendio que se extendía. Cortafuegos o previsión, no importaba. Era el lugar más seguro que quedaba en pie. El tercer Hokage llegó primero, flanqueado por su cohorte. La mirada de Hiruzen se detuvo en los restos carbonizados de dos serpientes gigantes, luego en Kei, Ayaka y Kenta, ilesos, parados en medio de los escombros. Su ceño se profundizó. No había señales de Orochimaru. Ni rastro del chakra sofocante y desesperado que había rodado por el bosque antes. Solo 3 jóvenes shinobi de la fuerza policial. Orochimaru. ¿Qué pasó aquí? La voz de Hiruzen era fría, aguda. ¿Y ustedes 3 siquiera se dan cuenta de qué es este lugar? El peso en su tono puso a todos los shinobi presentes al límite, con los ojos puestos en Kei. La ira de Hiruzen no estaba dirigida a ellos, todavía. Pero la desaparición de Orochimaru era una herida demasiado obvia para ignorarla. ¿El Sannin realmente había sido superado, por un niño? Si es así, esta era una oportunidad, una narrativa para torcer, si Dance desempeñaba su papel. Tercero Kage-sama, dijo Kei, dando un paso adelante, inclinándose ligeramente. Orochimaru se ha ido. En cuanto a este lugar, sé muy bien lo que es. Vine con la orden de registro del cuarto Hokage. ¿Ido? Hiruzen repitió, con el ceño temblando. Dejó que la palabra colgara antes de apartarla. Su mirada se endureció. Incluso con la orden del cuarto, esto no es excusa para actuar sin moderación. Estoy seguro de que a todos aquí les gustaría saber exactamente qué es esta instalación. Sus ojos recorrieron a los shinobi reunidos, jefes de clan entre ellos, antes de finalmente descansar en Dance. Dance entendió la señal. Dio un paso adelante, medio paso detrás de Hiruzen, la sombra perfecta. Este es uno de los laboratorios clasificados de Konoha, declaró. Una base para la investigación de jutsu prohibidos, técnicas recuperadas de aldeas enemigas, estudiadas en secreto. Estos niños, escupió la palabra, lo han arruinado. Murmullos recorrieron la multitud. Acusaciones susurradas. La sospecha cayó sobre Kei y su equipo. Pero los jefes de clan permanecieron en silencio, cautelosos. Algo en esto oía mal, y la ausencia del cuarto Hokage era preocupante. Jutsu prohibido, sí, continuó Dan suavemente. Estudiado para que podamos defendernos contra ellos. Pero ahora. ¿Terminó, Dan-sama? La interrupción provino de Uchiha Fugaku, con voz tranquila pero aguda. La fuerza policial existe para proteger a la aldea, para investigar crímenes dentro. Si no hubiera nada que ocultar, ¿por qué el capitán Kei tendría motivos para venir aquí? Higayashi exhaló por la nariz, con voz baja. Tal vez deberíamos escuchar lo que el capitán Kei tiene que decir. Por un momento, la tensión osciló. Ayaka estaba cerca, una de la familia secundaria de su clan. Ya se había sancionado su entrada en la fuerza policial. No podía quedarse callado ahora. Los labios de Dan se curvaron con desdén. ¿Escucharlo? Destruyó una instalación vital y golpeó al propio Orochimaru. ¿Qué más defensa podría haber? Sus palabras fueron respaldadas por el movimiento. Operativos de raíz deslizándose desde las sombras, rodeando al trío. El juego estaba claro. La ausencia de Minato dejó un vacío. Con sus sellos bloqueando el acceso, Dance todavía tenía las llaves. El control de la narrativa era suyo, a menos que alguien lo rompiera. Creo que deberíamos escucharlo, intervino la voz de Jiraiya de repente. Tenía los brazos cruzados, la mirada aguda. Tenía la orden del Hokage. Lo que significa que Minato ya sancionó esto. Y quiero saber a dónde fue Orochimaru. Esa única intervención cambió el aire. El rostro de Dan se oscureció. Tenía la intención de cerrar el caso rápidamente, hacer de esto un escándalo para la fuerza policial, nada más. Pero las palabras de Jiraiya rompieron los cimientos, forzando a las preguntas a volver a salir a la luz. Los ojos de Hiruzen se cerraron. Silencioso. Esperando. Dejando que Dance cargue con la culpa si es necesario. Dance se burló. No hay nada que explicar. Responderán ante el tribunal correspondiente. Este no es lugar para el debate. Kei levantó la barbilla, con voz firme, los ojos brillando carmesí. Todos aquí son shinobi de Konoha. ¿Qué verdad no se puede decir en voz alta? A menos que, Dan-sama, temas a la verdad misma.
Dejó que el Sharingan brillara. Ayaka y Kenta cambiaron a posturas defensivas a su lado. Esta investigación esperará, dijo Kei rotundamente, hasta que llegue el cuarto Hokage. La expresión de Dan se cuajó en veneno. ¿Desafío? ¿Contra tus superiores? ¿Siquiera recuerdas tu lugar, Uchiha? ¿Lugar? La espada de Kei brilló, el chakra brillando a lo largo del borde. Solo respondo al Hokage. Y el Hokage me confió esta misión. Los líderes de clan que observaban se pusieron rígidos. Esto ya no era una disputa, era una fisura al descubierto. Dance, representando la sombra de Hiruzen, contra Kei, escudo del cuarto. Su silencio estaba cargado de cálculo. Ninguno de ellos quería estar aquí. Ninguno podía fingir ser neutral por más tiempo. Suficiente, espetó Dance. Sin el cuarto presente, la autoridad recae en nosotros. Tomaremos el control aquí. No, dijo Jiraiya bruscamente. Este chico sigue las órdenes de Minato. Hasta que el propio Minato hable, no tienes derecho a anularlo. La decepción se deslizó en su voz mientras miraba a su maestro. ¿Esto es lo que significa el título de Hokage ahora? Hiruzen no dijo nada. Su silencio era consentimiento. Dance dio un paso adelante, con voz de hierro. Retírate, Uchiha. O serás tildado de traidor. El bosque se calmó, luego una nueva voz irrumpió. Creo que me encargaré de esto yo mismo. Todas las cabezas se volvieron. El rostro de Hiruzen se contrajo. Luego sonrió con amargura. La boca de Dan se afinó en una línea. El alivio, sin embargo, iluminó los rasgos de Jiraiya. Conocía bien la voz. El cuarto Hokage había llegado. Perdónenme, dijo Minato, entrando en el claro, con expresión grave. Me retrasé, lidiando con ciertas complicaciones. Sus ojos se dirigieron, solo por un instante, hacia Dance. Complicaciones que aún ardían en su mente. Sellos que no podía desentrañar, cerraduras que habían desafiado incluso la ayuda potencial de Kushina. La vieja guardia se había preparado bien. Habían subestimado a sus enemigos. El plan de esta noche se les estaba escapando de las manos. Ahora Minato solo podía ver cuánto se podía salvar todavía. Minato miró a los shinobi reunidos, la vacilación parpadeando en su rostro. Por fin, asintió levemente. Capitán Kei, adelante. Kei dio un paso adelante, colocándose deliberadamente frente a la entrada quemada del laboratorio de Orochimaru. Su postura por sí sola dejaba claro. Nadie pasaría sin pasar por él. Es así, comenzó Kei, con tono tranquilo y mesurado. A través de nuestra investigación, la fuerza policial descubrió que Lord Orochimaru ha estado realizando investigaciones con ciertos colaboradores. Investigaciones, que van mucho más allá de lo que cualquiera aquí podría imaginar. HMPH. Palabras vacías. Los ojos de Dance eran agudos con desprecio, su voz helada y cortante. Entonces, por favor, Capitán Kei, ilumínenos. ¿Qué es exactamente lo que Orochimaru ha estado estudiando? Pero tenga cuidado, hizo una pausa deliberada, entrecerrando la mirada, las acusaciones imprudentes sin evidencia son crímenes en sí mismas. Cada palabra que diga aquí esta noche será recordada. Kei inclinó la cabeza ligeramente. Aprecio el recordatorio de Dan-sama. Su voz se mantuvo firme, casi serena. Como fuerza policial, somos muy conscientes del peso de la prueba. Y sí, proporcionaré pruebas. Sus ojos recorrieron la multitud. Luego soltó la revelación. Según nuestros hallazgos, Orochimaru ha estado realizando experimentos con nada menos que las células del primer Hokage. ¿Y los aldeanos desaparecidos? Fueron utilizados como sujetos de prueba. Las palabras cayeron como un trueno. Por un latido del corazón, el silencio se apoderó del claro del bosque carbonizado. Luego, como si se rompiera una presa, el claro estalló en alboroto. Las células del primer Hokage. Sujetos de prueba. Todos los shinobi presentes entendieron lo que significaban esas palabras. Incluso los menos agudos captaron el horror. Las células de Hashirama, experimentos humanos, era impensable, sacrílego. Los clanes de línea de sangre permanecieron más tranquilos que el resto, pero la furia hervía en sus ojos. El mensaje era lo suficientemente claro. Si hoy Orochimaru se atrevía a manipular el linaje del primer Hokage, ¿qué impediría que los experimentos de mañana se volvieran contra ellos? El pecho de Hiruzen subió y bajó con un pesado suspiro. Así que Kei decidió exponerlo aquí, frente a todos. Era problemático, sí. Peligroso, incluso. Pero lo que más importaba, ¿dónde estaba la prueba? Sin pruebas, las palabras del chico eran solo combustible para los disturbios. Y Orochimaru seguía siendo un shinobi de la hoja.
Su ausencia carcomía a Hiruzen, pero como había dicho Dance, los rumores no significaban nada sin evidencia. El rostro de Dance era de piedra, frío e impasible. Dio una sacudida desdeñosa con la cabeza. Difamar el liderazgo de Konoha, verdaderamente digno de un Uchiha. Evidencia, muchacho. Prodúcela. Nunca he oído hablar de tal cosa, y sin pruebas, tus palabras no son nada. Evidencia, repitió Kei en voz baja. Asintió una vez. Como dije, se la mostraré. Pero entonces sus ojos se agudizaron, su voz cortando el ruido como el acero. Antes de eso, hablemos de Orochimaru.